estamos hoy, que es el tercer diálogo del presente curso 2021-2022, con la presencia de Daniel López. Daniel López, que es autor del libro que tenemos también aquí delante, La Revolución de Octubre, el mito de la Revolución Mundial, publicado por Pertalfa, si no recuerdo mal, en 2019. Pues tengo que contar que iba a presentar su libro en un diálogo filosófico que se iba a celebrar, si no recuerdo mal, un 13 de marzo de 2019. 2020. Pero como ustedes saben, el 9 de marzo de 2020 pues empezó todo esto en lo que todavía estamos envueltos. Y entonces pues hubo que cancelar. Hubo varios intentos de ajustar la fecha, pero siempre que poníamos la nueva fecha pasaba algo. Por suerte, esta vez no ha pasado nada, ¿no? La Omicron no ha llegado a tiempo, ¿no? para que el diálogo no pueda hacerse. Daniel López es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones que tienen que ver con filosofía de la historia y filosofía política, en revistas como El Catohuepas, El Basilisco, así como Posmodernia. Es un verdadero experto en todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el comunismo, el anarquismo, el socialismo, el 11M, el COVID, etcétera, etcétera. Es una delicia leer sus artículos porque maneja una cantidad de fuentes de información pues impresionante. Y bueno, hoy nos va a hablar precisamente del tema que aquí nos ocupa, el mito de la Revolución Mundial comunista. Pues te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias al Centro Viajamos por la invitación. Gracias a ti, bienvenido. Encantado de estar aquí en la capital de España. Hay que decirlo también. Una gran ciudad, muy bonita. Ahora un poco a curso con las luces de la Navidad, porque no es que tenga un espíritu especialmente navideño, pero aún así, preciosa la ciudad. Y bien, como ha dicho Carlos, pues vengo aquí a hablar sobre el mito del comunismo. Bueno, más bien lo que sería su mito en concreto, sería el mito de la Revolución Mundial. Y es algo que hoy, pues, cuando se habla de comunismo, pues algo de que hoy no se habla, no se menciona mucho, pero en su momento, sobre todo a raíz de la Revolución de Octubre, incluso antes de la misma, o pocos años antes de la misma, los textos de los bolcheviques, pues son dos palabras, Revolución Mundial, o como se diga en ruso, o en inglés, o en el idioma que escribiesen, pues estaba, en todos los textos, una cosa impresionante, o sea, era muy recurrente, la Revolución Mundial era como Dios, había que mencionarla sí o sí, porque claro, esa era la cuestión. Y claro, aquello, pues cuando empezó la Revolución de Octubre se tuvo que poner en marcha la política real, pues claro, la Revolución Mundial pues se murió de risa, y la política real siempre tira por derroteros muy diferentes a los finis operantis de los propios protagonistas. Bien, la revolución, pues claro, la revolución es la gran conspiración. Claro, cada vez mayor conspiración, ahora que están muy de moda las conspiraciones y las conspiranoias, pues cada vez mayor conspiración de la revolución. Y tiene su emblema en el viejo topo, claro, que es, yo diría el viejo topo es como una metáfora muy buena de lo que nosotros llamamos emergencia positiva. No es una emergencia metafísica que sale de la nada, sino una emergencia positiva que aparentemente pues parece que sale de la nada, pero es como la ballena cuando sale a la superficie del mar, pues claro, parece que la ballena sale de la nada, pero la ballena tiene que atravesar, pues, porque son las corrientes submarinas, en fin, pues está al fondo del mar, para emerger fuera y por otra fundirse dentro. Claro, las revoluciones, hombre, algunas veces se ven venir, otras pues te pillan más de sorpresa, ¿no? Y posiblemente la revolución de febrero, bueno, aquí en nuestro calendario es marzo, pero lo que es la revolución de febrero en los bolcheviques, de Rusia, la revolución rusa, antes de la de octubre de los bolcheviques, pues no se la esperaban, ni los mismos bolcheviques se la esperaban. Pero ¿cómo? La revolución está de broma, está claro, venga, pues. Y claro, pues es como el viejo topo que se va, digamos, pues excavando hace túneles, ¿no? Por la tierra, ¿no? Y de momento emerge, ¿no? Claro, pero eso requiere un trabajo previo, un trabajo que requiere la violencia, por cierto, ¿no? Que decía Engels que la violencia es la partera de la historia. Sin violencia, pues, precisamente, bueno, de
la historia universal, como ustedes bien saben, pues es la historia de las guerras púnicas, las guerras del Peloponeso, las guerras de las Normanno, las guerras napoleónicas, las guerras franco-prusianas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, si se quiere, la guerra de Yugoslavia, que se menciona, del final. En fin, la historia de las guerras pues y las revoluciones, que hay que entenderla también como guerra en el sentido de la guerra civil, que estaría, digamos, en un contexto más bien de dialéctica de clases, pero siempre está determinada por la dialéctica de estados. Y muchas guerras civiles, como lo fue la guerra civil rusa, que fue la más brutal posiblemente de la historia, pues estaban muy internacionalizadas. Estaban las 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución, que decía Churchill, que fueron 14 naciones, entre ellas la más fundamental del Imperio Británico, que era el gran enemigo de la Unión Soviética, o lo que empezaba a ser la Unión Soviética, todavía era la Rusia soviética, si se quiere, lo que es Unión de República Socialista Soviética empezaría a ser en 1922. Pero que ha empezado lo que sería después se llamaba Unión Soviética, y claro, el enemigo principal era el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque era la primera potencia mundial y porque era la potencia capitalista por antonomasia. De hecho, los análisis de Marx pues se basaban fundamentalmente en el Imperio Británico, poniendo como modelo de sociedad capitalista el Imperio Británico, donde él vivió. Porque en 1649 él emigró, después de la Revolución de 1648-1649 en Alemania, pues emigró a Londres, y Engels también estaba en Manchester, después siguió a Londres, y hasta el final de sus días. Viajó, sí, viajaría, tuvo que viajar a Hamburgo, Alemania, para publicar el primer tomo del Capital en 1867, pero su vida pues, la hizo en Inglaterra, con piso de alquiler, con 3 o 4 casas, y más, el pobre, pues, hizo lo que pudo y bueno, vivió, digamos, en el ambiente capitalista victoriano, por cierto, de la época victoriana. Lo más, lo que es el imperio depredador británico, el capitalismo, lo más, si me permite la palabra, lo más repugnante, porque hay cosa que me repugna que el imperio británico. No hay otra cosa, ni Genghis Khan, que no me cae bien. Genghis Khan creo que es un grande, creo que no le entra en la Genghis Khan. La pista no la tiene por cabalera, lo que dicen. Y verás, seguro que sobre este Genghis Khan también una leyenda de que Genghis Khan hizo un imperio impresionante, bueno, tan grande como fue el soviético, al fin y al cabo. Quizás el Genghis Khan fuese más grande, o sea, era un imperio brutal. Lo de Genghis Khan, cuando conquistó tanto, hombre, inteligencia tendría. Eso hay que, en fin, no estamos aquí hablando de Genghis Khan, porque decía Antonio Escotado, que aquí el más sincero pésame a sus amigos, a sus allegados, a su familia, por supuesto, pero decía con mucho ingenio, y yo le doy razón, que Stalin era una mezcla entre Genghis Khan y Torquemada. Si Genghis Khan es un ser superior, yo lo reivindico, y Torquemada, yo creo que nadie sabe, que se lea el libro de Iván Vélez sobre Torquemada, que se sabe muy poco sobre Torquemada, es muy difícil construir la historia sobre Torquemada, pero era una política prudente. Además, la Inquisición acabó con 3.000 vidas en más de 300 años, de carta a minuto. En 3.000 víctimas las hacían los aliados, los bombarderos en un cuarto de hora. Pero en fin, como digo, la revolución pues, implica la violencia y es muy... Hoy no es muy políticamente correcto la violencia, hoy estamos con el fundamentalismo democrático, entonces la violencia, pues, hombre, existe en la realidad, pero en los discursos, pues parece que la gente quiere apaciguar un poco. Pero afortunadamente en España, bueno, afortunadamente veremos cómo desemboca la crisis del COVID, porque esto está por ver. Pero no hay mucha excesiva violencia, pero en otros países sí las hay. La violencia, como decía antes, es la partera de la historia, la violencia es muy importante, tanto a nivel de dialéctica de clase como de dialéctica de Estado, dialéctica de imperios, dialéctica de empresas, de individuos, y la violencia es algo más cotidiano de lo que parece. Claro, pero la violencia sin inteligencia pues es ciega. Así como la inteligencia, así como la violencia sin inteligencia, pues así como la violencia sin inteligencia, pues vacía. No hay manera, o sea, hay que conjugar inteligencia y violencia, que sea una inteligencia y una violencia, digamos, con un fin, digamos, por racional, no la violencia por la violencia, no por el capricho, porque eso sería un sádico, un revolucionario, pues, quiere hacer la revolución mediante la violencia, entre comillas, con buenas intenciones y con una finalidad para que el pueblo prospere o lo que se quiera. Después puede estar equivocado lo que se quiera, también, por supuesto. De hecho, el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones, toda la vida es así. Bien, hay que tener en cuenta que Marx fue un filósofo, también un economista, por supuesto, y un sociólogo, si se quiere, y muchas cosas más.
pero esencialmente decimonónico, Marx, pero claro, no se puede entender Marx sin sus epílogos, su repercusión, que el Marx no es solo Marx, son los marxismos, ¿no? Pero claro, Marx, pues la vida de Marx como sujeto operatorio pues está restringida a lo que es el siglo XIX, de 1818, nació en Trèveris y murió en 1883, en Londres, Inglaterra, en su casa pacíficamente, gracias a alguien, no debe nada. Entonces, claro, vivió una vida decimonónica plena, porque nació a principios del siglo XIX y murió a finales del siglo XIX, o sea, fue en pleno siglo XIX. Pero como digo, no tiene sentido hablar de Marx sin su repercusión, porque ha sido enorme. Simplemente ha sido los filósofos que la repercusión, por lo menos moderna, desde luego. Hombre, también tiene muchísima repercusión Platón y Aristóteles. Seguimos todavía 2500 años después y seguimos hablando de Platón y Aristóteles. Interesante si las repercusiones, ¿sabes? Pero sí, Marx ha tenido muchísima, y en la política real es un filósofo que nosotros decimos desde el materialismo filosófico políticamente implantado, sin tituleo ninguno, porque en Hegel hay, digamos, es ambiguo. Evidentemente, Éthique, todos los filósofos son políticamente implantados, la implantación gnóstica no existe, existe la apariencia de implantación gnóstica, es una apariencia falaz. Todo político y toda filosofía, digamos, por mucha repercusión, por muy poca repercusión que haya tenido, al fin y al cabo, de implantación política. Para que una filosofía tiene más repercusión que tiene menos repercusión. Y yo creo que, al menos políticamente, en el sentido estricto de la política, pues ha tenido mucha más repercusión más que Husserl. Las Husserl, que Husserl ha tenido repercusión por otros motivos, eso desde luego, que también es un filósofo muy influyente. Pero estrictamente político, pues, de luego la influencia de Marx ha sido enorme. Y la de Hegel también. De hecho, Hegel sobrevivió al marxismo, porque fíjense usted qué curioso, cayó la Unión Soviética y el filósofo oficial o oficioso del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, era un hegeliano como Fukuyama, que hablaba del fin de la historia. Era un hegeliano basado en Alexander Kojev, pero digamos, pues es un hegeliano basado en Kojev, pues al fin y al cabo hegeliano, degenerado, todo lo que se quiera, metafísico, bueno, físico de Hegel, al fin y al cabo. Pero Hegel ha tenido, digamos, ha influido tanto en el socialismo, en el marxismo explícitamente, como en el nacionalsocialismo y en el fascismo, en lo que llaman totalitarismo, sus enemigos. Entonces, la sombra de Hegel también es enorme y también, como digo, pues en el liberalismo, como Fukuyama. Y también en el existencialismo y en la filosofía de la religión, en la filosofía de Hegel, casi es comparable en el sentido a Marx. Lo que pasa es que sí es verdad que al cabo de la calle tiene más fama Marx que Hegel, te pregunta a cualquiera, y Hegel no lo conoce cualquiera, pero Marx, solo esas 4 letras, Marx, pues sí que son igual que Lenin, claro, que también era filósofo. Bien, pues en el siglo XIX, como decía, hubo una revolución en tiempos de Marx, bueno, varias, pero una que fue muy sonada fue la Primavera de los Pueblos, empezó en París en 1648 y se extendió prácticamente por buena parte de Europa, sobre todo Centro Europa. Claro, entonces, esa revolución, como toda revolución, pues se basa en el viejo topo, ¿no? Que va, digamos, cavando y que va preparándose, digamos, entre bambalinas esos planes y programas revolucionarios para en un momento dado, pues estallar. Y claro, en 1944, en el momento en que estaba en París, escribiendo los manuscritos económicos filosóficos de París, y también los anales franco-alemanes, pues dice que la revolución estallaría por los salarios mínimos. También era el joven Marx, el joven, que tenía 24 o 25 años. En 1748 y 1749, en la revolución que os hablo, pues decía que por la crisis económica, pues el capitalismo, por la crisis económica, pues eso haría que estallase la revolución. Y por tanto, que claro, esa crisis económica crearía una recesión mundial, pero la crisis global de 1757, que precisamente pasó eso, una crisis global del capitalismo, fundamentalmente el imperio británico, no engañemos, pues no desencadenó un nuevo 1748. Aquí, como se ve, pues Marx, pues, en función de lo que iba pasando, pues iba cambiando su doctrina, no era ningún profeta. Y después, entonces llegaría a decir, bueno, la revolución llegaría con un escándalo de la acumulación de capital en pocas manos, y la acumulación de la miseria, en consecuencia, claro. Y bueno, no sería la revolución.
En la década de 1860-1870, pues una gran guerra provocaría el estallido revolucionario. Esta tesis es más realista. Lo que veremos que sería. Esta tesis que es más realista. Claro, es verdad que estalló después, en 1871, después de la guerra franco-prusiana, entre Francia y lo que después sería Alemania, que empezaría a ser nación política alemana, el segundo rey del Imperio Alemán, con esa guerra, con el victorioso Bismarck, el ser superior Bismarck, la derecha socialista, lo que sea, Bismarck no ser superior, venció todo su enemigo, impresionante la carrera de Bismarck. Entonces, claro, ¿qué pasó en 1861? Bueno, pues hubo una guerra, y estalló la revolución en París, lo que es la Comuna de París, pero que fracasó, pues duró creo que 18 días, un mes. Hubo una sangría enorme, una represión después enorme por parte de los contrarrevolucionarios. ¿Y qué pasó? Pasó que los proletarios franceses pues no se unieron a los proletarios alemanes, de los varios diferentes estados alemanes, y lo que pasó pues es que esos proletarios, pues en vez de estar a la barricada con sus hermanos de clase, o supuestos hermanos de clase, pues se fueron a la trinchera, con la batalla de Sedan, el 12 de septiembre de 1870, a guerrear contra sus supuestos hermanos de clase en la dialéctica de estados que supuso la guerra franco-prusiana, que como salió el rey victorioso, después del engaño del telegrama de Ems y todo esto, no sé cómo de la historia, que fue una victoria y súper inteligente de Bismarck, y bueno, fue una humillación para Napoleón III, el pequeño Napoleón. ¿A cuántos políticos se le ha llamado el pequeño Napoleón? No el primero, no sé. En fin. Engels quería decir que en 1892, quería decir que la revolución pues, llegaría con la solidaridad del proletariado de Inglaterra, Francia y Alemania. Fíjense que naciones que Inglaterra, Francia y Alemania han sido tres naciones pues, eminentemente capitalistas, sobre todo el Imperio Británico, pero que Francia y Alemania pues, también. En Alemania hubo varios intentos de revolución y fueron fulminados inmediatamente. Hubo el intento de Rosa Luxemburgo en 1919, que fue liquidado por el Partido Socialdemócrata Alemán, es decir, el SPD, que era un partido que después se llamaría socialfascista, se decía en la terminología soviética, pero que era un partido, digamos, de los socialistas alemanes, el SPD, el partido histórico del SPD, que trató de ayudar a fundar María Engels, pero que a la hora de la verdad, pues se pusieron de parte de los Freikorps, que es uno de los gérmenes del nacionalsocialismo, que eran paramilitares de extrema derecha, que es en parte de germen del nacionalsocialismo, y con varias gente de la alta burguesía, para parar a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que eran que fundaron precisamente el Partido Comunista a finales de 1918 y a principios de 1919, y esa principio de 1919 pues, se lanzaron a la insurrección y liquidados. Llegó la acción de marzo de 1921, liquidado, culminado. En 1923 estaba la República de Weimar, también intentaron otro intento, no se lograron nada. Y ya en 1933, con la quema del Reichstag, no se sabe, hay misterio oscuro ahí, no se sabe muy bien si fueron los comunistas o si fue el propio Hitler, yo creo que más bien fue lo segundo, que el propio Hitler que entendió el Reichstag y con ese pretexto pues, prohibió tanto el Partido Comunista como el Partido Socialdemócrata. Y en Alemania no hubo. La única posibilidad de la revolución en Alemania fue mediante el avance cortical Manu Militari del ejército rojo que llegaba hasta Berlín. Es la única revolución que hubo en Alemania, que después se cayó el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro. Pero eso. Y en Francia, pues Francia sí tiene una traducción revolucionaria de la que tampoco se tiene que sentir muy orgulloso y nosotros acomplejados. No hay vídeo para nada de la revolución en Francia, que tampoco ha sido para tanto. Y siempre ha sido la reacción después. Pero, y ese Inglaterra, pues no sabe. El Imperio Británico es su heredero de Estados Unidos de alguna manera, es diferente, pero no ha habido ni asomo de revolución. Ha habido partidos socialdemócratas, como por ejemplo la Sociedad Fabiana, que era como una especie de think tank del Partido Laborista, pero que era el socialismo al servicio del Imperio Británico, y al servicio de su majestad. Porque ellos decían, es que el pueblo británico el pueblo mismo es muy monárquico. Entonces, bueno, ¿cómo es compatible la monarquía con el socialismo? El pueblo británico es monárquico, nosotros le queremos dar estado de bienestar, el informe de Beveridge, que está muy inculcado los West, el matrimonio West, Beatrice West y Sidney Webb, que es la sociedad fabiana, que no sé, que es como la versión moderna del Imperio Británico. Es como una especie de
socialdemocracia, que es la sociedad fabiana, pero es parecido al SPD. En fin, era, digamos, los reformistas frente a los revolucionarios, que es la gran decisión que hay dentro del movimiento marxista, entre los reformistas, que sería la cuarta generación de izquierda, que era más bueno, que sería la socialdemocracia. ¿Y por qué se quedó con el nombre de socialdemocracia? Porque Lenin, en la tesis de abril, le va a decir que tal no podemos llamar los socialdemócratas. Porque ya, esto ha sido ya con la política del 4 de agosto de 1914, cuando el Partido Socialdemócrata firmó los créditos de guerra, y no era ninguna tontería que tenían que firmarlo cuando Alemania iba a la guerra, no, fue determinante para que fuese adelante la guerra, pues con esa política digamos, del 4 de agosto de 1914, pues fue la bancarrota de la Segunda Internacional, así lo que Lenin. Entonces, esto es la cosa. Esto no nos podemos dar. Cuando llegó a Rusia, el 13 de abril de 1917, pues dice, no podemos llamarnos socialdemócratas. Vamos a llamarnos comunistas, que era el nombre que también le utilizaban Marx y Engels. De hecho, era el manifiesto comunista, no el manifiesto socialista ni el manifiesto socialdemócrata. Y ellos siempre reivindicaban el nombre de comunista. Porque el socialismo era interpretado como una fase, la primera fase, que era la fase de la dictadura del proletariado, que era necesaria el Estado, pero después vendría la fase del comunismo, que es una especie de abolición del Estado. O sea, se destruye el Estado burgués, pero se construye el Estado proletario, pero poco a poco se va volviendo. Claro, el cerco capitalista que decía Stalin, pues hizo que el Estado comunista, en este caso la Unión Soviética, no creciese, sino que no se aboliese, sino que crecía hasta un punto que su enemigo lo llamaban totalitario. Eso ahí el Estado, esa tesis, digamos, ese es otro de los mitos de la revolución. Y claro, y la revolución mundial, pues claro, se tiene que abolir el Estado, y para que eso sea posible, pues tienen que abolirse todos los estados del planeta. Entonces, claro, la revolución tiene que ser global, globalista, después. El globalismo y el comunismo son muy diferentes, pero sí tienen ese punto en común del universalismo. Que claro, pero también es universalista, por ejemplo, el cristianismo y el islam. Pero las dogmas del cristianismo y el islam, pues, el principal dogma del cristianismo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús se encarna en el Hijo de María, así que Jesús se encarna en un hombre, eso para un musulmán es locura y necedad, como decía San Pablo refiriéndose a los judíos, respecto al dogma del cristianismo. Locura y necedad, sí, pero eran los dos universalistas, no lo eran, claro que lo eran, tanto universalista en el islam como el cristianismo. Aquí pasó tan universalista en el comunismo como el capitalismo. El capitalismo pues derivaría de esa cosa que llamamos globalismo, que hoy está tan de moda. Pero está tan de moda porque está decayendo. Que tenía muchísimo más poder, todo esto think tank, Bilder, CPR, Comisión Trilateral, tenían muchísimo más poder en la época de la Guerra Fría que ahora. Ahora los conocemos porque están efectivamente en decadencia. Esta China, que sería otra de las decisiones dentro del movimiento comunista, hablaba de la socialdemocracia, que es la cuarta generación de izquierda, el comunismo previamente dicho, que sería la quinta generación de izquierda, que es el marxismo-leninismo, que sería la Unión Soviética, y otra decisión sería la de la China, la de Mao Zedong, y que también tiene un giro con Deng Xiaoping, como ustedes saben, que claro, China de comunista, pues sí, algo tendrá, desde luego, habrá cosas, pero eso es tan transformación que hoy en día, en 2021, más China no piensa en planes de revolución mundial ni de conquistar el mundo. China mantenerse su imperio y bastante tiempo. Aunque están en todos lados, también aquí en China, sí, también en todos lados, al fin y al cabo no están haciendo de una manera silenciosa. Pero en fin, no es, y tampoco van a hacer propaganda de ideología comunista como se hacía aquí, por ejemplo, en los tiempos del franquismo, con ediciones comunistas en todo el mundo, y en México, en Grijalvo, que eran ediciones en español pues, de textos de Marx, de Engels, de Lenin, de toda la propaganda. Eso los chinos tampoco hace falta, pues ya están. Tampoco hace falta. Bien. Claro, en la Revolución Mundial, cuando me interrumpo, se me va la del tiempo. Claro, la Revolución Mundial pues es una escatología. Una escatología es una voz griega que significa estudio de las ultimidades. Escatón, último, logía, estudio, París. Es un estudio de las ultimidades, claro. Hombre, tan escatológico puede ser esto como la parusía, la segunda venida de Cristo, o el día del juicio final. Claro, porque no hay que entender solo las escatologías como el fin del mundo, sino que es entenderlas como el fin de una era. Aunque, claro, lo más escatológico del marxismo era cuando se hablaba aquello de la liberación, el fin de la explotación del hombre por el hombre. Claro, eso es la base de oro. Cosa más escatológica
será abolirá el Estado, quedarán abolidas las clases, quedará abolida la tortura del trabajo asalariado explotado y a cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Pero eso no, la política real pues fue fulminante contra eso. De hecho, Stalin pues, fue un tanto ambiguo en esto de la Revolución Mundial, porque decía, hombre, no voy a hablar directamente de decir que esto es una patraña, pero voy a estar, hombre, que tampoco hagan ilusiones, porque la cuestión es que ellos creían, sobre todo a raíz de la tesis de Trotsky, y Lenin también lo decía, que, hombre, Rusia no triunfaría nunca si hubiese la revolución en Rusia no triunfaría nunca si no hay una revolución en Alemania, fundamentalmente, después en el resto de Europa y con consecuencia en el resto del mundo. Entonces tenía que haber una revolución fundamentalmente en Alemania, como el epicentro de la revolución, la patria de Marx por otra parte, para que la revolución fuese mundial. Pero claro, como he dicho antes, pues la revolución en Alemania pues, fue fulminada de manera incontestable. Que no tiene ni una mínima posibilidad. Intentaron, pero claro, como si no lo hubiesen intentado. Vamos, mínimo, vidas que se hubiesen ahorrado. No de la condenación sobre el mundo, diga. Y además lo volvería de una manera brillante que Silva. Que fue, bueno, quema el Reichstag, tú lo inventaste y quemas. Literalmente incluso más brillante todavía. Si te lo has quemado tú y lo has hecho, te has dado todavía. Como hicieron con Ernst Röhm, de la SA, en la noche del 30 de junio de los cristales rotos de 1934. Que hay una cita de Stalin, posiblemente sea apócrifa, pero que yo creo que la podría haber dicho perfectamente, sí, es una manera de reprimir al adversario. Eso era la posición. Bueno, la posición no, el enemigo. Fuera, esta manera incontestable de reprimir, muy bien hecho. Una fulminante, rápida, incontestable, además la utilizó. Todo el ascenso del nazismo, los SA eran los mamporreros y los que iban pegando palizas por las calles, sus camisas pardas. Y después, una vez que ya no les servían para nada, pues fulminaron una sola noche de los cristales rotos. Y la frase esa, Stalin dice, bueno, casi lo felicitó, no oficialmente, pero sí, aunque diría que la frase fue apócrifa, pero dijo, pero sí, por muy inteligente, sí, es que reprimía de verdad. Claro, la cuestión de la Revolución Mundial, y hay que tener en cuenta que, hombre, cierto realismo podía tener la tesis, porque, claro, la cuestión era la siguiente. Esta es la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, se llama por entonces. 4 de agosto de 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán firma los créditos de guerra. Entonces, Alemania le recada la guerra a Rusia. Alemania y Austria le recada la guerra a Rusia y también Rusia era aliado de Francia y de Gran Bretaña. Entonces, claro, lo que pasaba era lo siguiente. Hay una guerra mundial, o sea, entre Estados contra Estados. Los aliados, las potencias centrales contra los llamados aliados. Bien, decía Lenin. Ahora todos los pobres tienen armas. Pues vamos a hacer que esta guerra, que es de dialéctica de Estado, decimos nosotros, se transforme en una serie de guerras civiles, de dialéctica de clases, para transformar, para que los obreros, en vez de estar en la trinchera, y si que fue una guerra de trinchera muy prolongada, pues se pasan a la barricada y le declaran la guerra a sus respectivos burgueses. Esos eran los planes que tenía Lenin en la conferencia de Zimmerwald en 1915 en Suiza, que de ahí es el embrión de la Tercera Internacional, la izquierda zimmerwaldiana, y después la de seguir que también en Suiza en Quintal, pues vino una reunión más o menos parecida. Y fue, digamos, con fin de eso, transformar esa guerra, gran guerra de dialéctica de Estados, en una serie de guerras civiles en la dialéctica de clases. Ese esquema que proponía Lenin fue totalmente falso. Bueno, totalmente no, porque funcionó en Rusia, es cierto. En Rusia, pues hubo la Revolución de Febrero, después, claro, continuó el gobierno provisional, que mal nombre, y que lo llamaban así, gobierno provisional, mal nombre, si te llamas provisional quiere decir que te vas a ir pronto, fue un nombre imprudente. Bueno, pues con la sublevación de Kornilov, un general que era socialista o, sí, prácticamente era socialista, pero bueno, pero estaba mandado por Kerensky, ¿no? Y claro, no, y Kerensky armó a los bolcheviques, de hecho, para parar a Kornilov. Y con esas armas pues, pudieron, digamos, pues, llevar a cabo lo que es la Revolución de Octubre. Eso lo dice Trotsky en su autobiografía. Gracias a las armas que nos dio el gobierno de Kerensky para luchar contra los Kornilov, pudimos hacer la Revolución de Octubre un mes o 2 meses después.
Pero, como digo, este esquema funciona en Rusia, de alguna manera, porque los bolcheviques consiguieron el poder y se salieron de la guerra. Con el vergonzoso, la paz vergonzosa del Brest-Litovsk, el 3 de marzo de 1918. Ahí, pues, efectivamente, ¿qué ocurrió? Firman esa paz vergonzosa, perdieron muchísimos territorios. Es verdad que la guerra seguía en el frente. Claro, la cuestión, y Stalin también jugaba eso, la cuestión es la siguiente. Vamos a hacer que las potencias capitalistas pues, luchen entre ellos. Si el imperio alemán, junto al imperio austriaco, y el huerto del imperio otomano, el enfermo de Europa, ¿no? Y lucha contra el imperio británico, el imperio francés, y por otra parte, que también el imperio americano, se machacan entre ellos. Después de ahí de esas cenizas saldrá la revolución de esos países, y que bien no lo hagamos. Estupendo. Pero la cuestión, lo que pasó es lo siguiente. Se salieron de la guerra, firmó la paz vergonzosa del Brest-Litovsk, una paz indecente, y inmediatamente, a los pocos meses, empieza la guerra civil rusa, que se prolongó hasta el año 20 o hasta el año 21, con la sublevación de los marines de costa. Entonces, claro, y esa guerra, como dije antes, está muy internacionalizada por 14 naciones, y claro, es una dialéctica de clases, pero también dialéctica de Estado por esas naciones que intentan ir, y que jugaban a lo siguiente, sobre todo el imperio británico, que es que el imperio que las comandaba esas naciones, con Churchill, el anticomunista Churchill, el proimperialista británico Churchill, que era muy imperialista y muy anticomunista, pues digamos que lo que querían hacer era no tampoco dejar que venciesen los blancos con facilidad, porque era el gran juego que tuvieron Rusia y el imperio británico, por ejemplo, a raíz de la guerra de Afganistán en el siglo XIX, pues esto traía cola y seguían jugando el gran juego, que era lo siguiente. Vamos a ver, nosotros vamos con los blancos, porque no vamos a ir con los rojos, pero ahora bien, que tengan una victoria pírrica. Es decir, la cuestión era debilitar Rusia, era dividirla. Divide e impera, la práctica, que es lo mismo que como decía, que querían hacer los bolcheviques contra las potencias capitalistas. Pues, ellos están divididos, están peleándose por que no lo hablamos. Pero eso, lo que pasó es que el imperio británico, pues, decía, mira, este batiburrillo, porque claro, no era solo los rojos contra los blancos, porque estaban los ejércitos verdes, los anarquistas, los amarillos, los de estos de Ucrania, que eran filo fascistas, bueno, no filo fascista, porque entonces no existía el fascismo, pero bueno, eran filos nacionalistas fervorosos, ucranianos, separatistas, por tanto, de lo que era Rusia, y ahora empezaba a ser la Rusia soviética, la Unión Soviética, y claro, había que, entonces un batiburrillo, había tantas veces, y esas naciones estaban involucradas, como se mencionaba, y el ejército checo, una historia tremenda, que tenían ahí en la otra punta de Rusia, cerca de Siberia, Japón, que estaba al otro lado, en fin, había que cogerlo, aquel batiburrillo entre dialéctica y clase, y dialéctica de Estado, esas 14 naciones, pues claro, había que hacer que Rusia saliese lo más debilitada posible. Pero la cuestión, hay que reconocerlo, es que los bolcheviques vencieron de una manera impresionante. Con todos los enemigos que tenían el mundo contra ellos y vencieron de una manera impresionante. Y esto lo reconocen hasta los derechistas rusos. Es decir, mira, nosotros, a los bolcheviques, nos vapulearon, pero vencimos. ¿Pero qué vencimos? ¿Qué quiere decir con vencimos? Pues vencimos porque Rusia quedó unida. O que se cambió la identidad del imperio ruso a lo que sería el imperio soviético, pero la unidad de Rusia se perseveró, porque si los planes del imperio británico de dividir Rusia y destruirla salen adelante, pues Rusia hubiese sido colonizada por el imperio británico y por los alemanes y incluso hasta por los chinos y por Japón. Hubiese sido colonizada, seguro, sería una colonia, hoy en día sería una colonia de Occidente, si se quiere de Japón, o sea, no sé si una potencia nuclear como lo que es hoy en día. La verdad que durante la Unión Soviética sí tenían un producto interior bruto bastante alto, en todas las repúblicas, sí tiene una potencia económica bastante considerable. Hoy en día Rusia no. Hoy en día Rusia es una potencia, una superpotencia incluso, pero militar, atómica. Y posiblemente tenga más artillería atómica que Estados Unidos y más tecnología que Estados Unidos. Y mucho más que China. Porque China empieza ahora y con la inteligencia artificial y con el 5G, pero no es desde esa época si China quiere hacer un ejército en serio, pero no es desde eso. Después yo siempre he dado mucha atención, porque claro, evidentemente hay que hacer la crítica al comunismo, con todo el monismo del Yamat,
con el monismo histórico, con esa escatología que he ido denunciando. Pues todas esas tesis son, por supuestamente, triturables, ¿no?, del materialismo filosófico y incluso de otra filosofía, que hay mucho que criticar. También hay cosas que se pueden rescatar, por supuesto, no todo es triturable, hay cosas que son potentes, o al menos más potentes que otras filosofías, que pueden explicar mejor las cosas. Pero esa crítica está muy bien, pero no hay que hacer la crítica ya de omitir y exagerar, que es lo que se llama la metodología necrolegendaria. Que bueno, que es lo que ya lo decía Julián Juderías, autor de La leyenda negra de España, que claro, la cuestión consiste en exagerar lo que me interesa y omitir, o sea, exagerar lo que interesa y omitir lo que me interesa. Es decir, exagerar todas las maldades, toda la mierda, todas las cosas que van a reducir, mira qué porquería, mira qué asesino, mira qué genocida. Hombre, que la palabra genocida se dice con una alegría últimamente en España. Aquí cualquiera es genocida, Yo sabía que la genocida no tiene ningún mérito, cualquiera genocida, se dice con mucha alegría. Yo por eso lo digo ya con alegría, porque como dice todo el mundo con alegría, porque también lo digo ya con alegría, pero con una explícita, ¿no? Por lo menos directamente, hombre. Los francos genocidas, pero como francos genocidas, que aquí ni para qué mató a los gitanos. No, mi pueblo está lleno de gitanos. Genocida. No nadie sabe por motivos raciales. Porque dicen, no, que genocidio debe puede ser por motivos políticos. Coño, con todo es genocidio. Entonces, ¿qué no es genocidio en la generación universal? Que no sea genocidio. No, es que la declaración universal, un mensaje de Roma, parece no me acuerdo. No sé qué institución tenía una definición de genocidio y incluía todas las relaciones políticas. Entonces acabaste con el concepto. Entonces todo el concepto y tiro a la basura, pues si por razones políticas, todas las guerras civiles, mundiales y de naciones entre sí, pues todas han sido genocidios. Genocidio es otra cosa, un año en concreto que lo quieres exterminar. Eso es genocidio. Lo demás es propaganda. Pues sí, efectivamente, esa crítica contra el comunismo o contra el comunismo en general, contra el comunismo, todo lo que se quiera, que hay tesis pluralistas, por supuesto, hay, pero también esa crítica a la leyenda negra, contra la Unión Soviética y contra el comunismo en general, muchas veces más. A mí dicen que es un tagano, un vago, tener una biografía de mal, no podía trabajar en Inglaterra porque un extranjero no podía trabajar. Empezando ya por ahí, ya te cargas de tu cuadro. Y también se la hay sobre Lenin, desde el principio, y yo creo que se lleva la palma de Stalin. Ya sea por los escritos de Trotsky y por el nefasto informe secreto de Nikita Khrushchev. Y por supuesto por los historiadores británicos y americanos en el tiempo de la Guerra Fría, que ojo, y que incluso me parece bien. La historia es un campo de guerra, de batalla ideológica. Tú tienes que estar mirando sobre el enemigo, ¿sabes? Que es la verdad. Después ya los historiadores se encargarán a nivel ya más riguroso y erudito de ver lo que hay, pero la historia hay que utilizarla como propaganda. Y aquí nosotros en España nos tiramos tierra, nos damos mierda a nosotros mismos. Bueno, nosotros aquí no, pero luego, en Torrijano menos, está bien, la Fundación siempre hemos defendido la historia de España y estamos orgullosos de ella. Pero lo que sí nuestros políticos o son maricomplejines o directamente son necrolegendarios explícitos o implícitos. Y aquí en España tenemos una historia incluso para reforzar a la nación. Si se contase la historia de España, es que no tenemos que contar y hemos tenido errores, y hemos hecho atropellos, naturalmente. Pero el balance, no, yo me pongo a estudiar la historia del Imperio Británico, o el Imperio Holandés, el Imperio Francés, o mismamente la Unión Soviética, en el que hemos salido parado. Sobre todo en cuestiones sanguinarias, es el que mejor sale parado. Pero en fin, de esto la leyenda negra, claro, sí es verdad, a ver, la famosa leyenda negra del comunismo es lo de los 100 millones de muertos. Que yo me he puesto a estudiarlo. Miren, ustedes, es que no es que sea discutible, no, es que no es una tontería. O sea, si fuese discutible, bueno, pues vago, es dudoso, no, es una majadería. Es una cosa de ciencia ficción. Los 100 millones de muertos es una burrada en todo el mundo, se supone. Claro, como están los chinos también, a los chinos les sale gratis, entonces uno puede decir, pues son muchos, pues mataron a 60 millones, eso no es así. Se habla de la Unión Soviética, 20 millones de muertos, que es la cifra que dio Robert Koch en plena Guerra Fría, sin poder saberlo. Era tan brillante que no lo podía saber, no lo podía saber de ninguna manera, pero tenía 20 millones, 8 por represión y 12 millones de muertos de hambre. ¿Cómo lo sabía? Bueno, ahí. ¿Por qué? Porque ya Solzhenitsyn un año antes, en 1967, en el Hospital Popular, basándose en un demógrafo prestigioso, dice él, llamado
y A. Kurgano, que no sé quién es, lo he buscado en internet y no hay manera de encontrar información, porque ese tal Kurgano dijo, a la altura de 1967, pues claro, estamos hablando de 1917 a 1967, no, 50 años, pues habló de 66,7 millones de muertos, por represión y por hambre. Ya se suman los muertos de la guerra civil y de la guerra mundial, pues decía Solzhenitsyn, que lo digo aquí en España, en el programa de José María Íñigo, que murió hace poco, en 1976, dijo que en Rusia, por causa del socialismo, murieron 110 millones de personas. Y aquí no quedó allí ni el tato. Allí llegaron los nazis y barbaridad, pues claro, un país. Más, si murieron 110 millones, pues imagínate ya la famélica legión y los heridos. Pues sería todo el país, que es un país desnutrido, muerto de hambre, débil, sin poder tener trabajadores, que se han matado tanto, se han matado 65, no tiene gente para trabajar. Y no solo tienes que contar a los muertos, sino a los heridos que tampoco pudieran trabajar. Sería imposible. Después, en el año 1997, el mismo año del libro del comunismo, que dio 20 millones de muertos en la Unión Soviética, recogiendo la cifra de Robert Conquest, pues un tal Pearl Harman, que era sueco, un demógrafo sueco, y Rudolf Rummel, un americano estadounidense, que recoge Federico Jiménez Los Santos en su libro Memoria del Comunismo, que no me voy con Federico tampoco, que si no me metí con escotado, me metí con Federico, me queda pues lo coge de manera crítica y coge la misma cifra de Solzhenitsyn, son 62 millones. Pero, ojo, caramba, que no es lo mismo que Solzhenitsyn, porque Solzhenitsyn decía 66 millones de 1917 a 1967, 50 años, pero esto lo cogen con la cifra de 62 millones de 1917 a cuando cayó la Unión Soviética, 1920. No, 1987. O sea, 70 años. 20 años más que eso. Bueno, caramba, uno da la misma cifra en 50 años, otros 70 años da la misma cifra. Incluso Juan, pero ya estaba el libro del comunismo y Robert Conquest, o sea, las cifras vale, porque algunos van de 20 a 66 o de 20 a 62, y hombre, aquí hay no encaja, es imposible. También respecto a China, pues claro, la China también, claro, la China, como son muchísimos chinos, pues eso sí que cuela más fácil. Yo no sé hasta qué punto en China hablan de esto. Hombre, habrá muertos sí que habría, evidentemente, y en la Unión Soviética también. De hecho, y a mí lo que me escamó de todo esto, ¿cómo hablan del gran terror si todos los historiadores, y cuando digo todos son todos, no, sea negro legendario no lo sé, hablan del gran terror, que se prolonga, si queremos, del asesinato de Kiro en 1964 hasta el asesinato de Trotsky en 1940 en México, si queremos ese abanico, pero vamos, sobre todo se centró en los años 36, 37, 38, pues todos hablan de 700.000 muertos. Ahora, estamos hablando de muertos purgados en las checas o mandados ya los guardias por muertos, pero ya es una guerra entre los propios comunistas. Así como una guerra civil, la guerra civil rusa, la de 1918, 1920 o 1921, después hubo la segunda guerra civil contra los kulaks, los campesinos ricos, supuestamente ricos, que fueron entre 1929 a 1932, por ahí, y después hubo una tercera guerra civil, aunque no son en esos términos, entre el seno de los propios comunistas, ¿no? La purga entre los propios comunistas. Claro. Y fueron 700.000 muertos. O sea, ahí, claro, aquí matar, pues la vida así de dura. Matar es la única manera de poner a la gente en su sitio. En aquellos tiempos, en aquellas circunstancias, en fin, te van a decir que se podía matar a la gente en su sitio, pero llega un momento dado que matar es la única manera, no cabe diálogo. Es una guerra. Aunque no era campo abierto, no era zona abierta, era más bien represión, como de retaguardia si se quiere, o asesinatos de retaguardia. Pero matar era la única manera de poner orden aquí. ¿Por qué? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la represión contra Tukhachevsky, general Tukhachevsky, que fue importante en la guerra civil, que era uno de los grandes generales, vamos, de gran prestigio, que ellos no se fiaban, los estalinistas no se fiaban, que esto es trotskista, vamos trotskista, nos da igual, y la cuestión es que es genial, bueno, genial si nos olvidamos de la ética y de los derechos humanos, y cosas. Pero es genial, porque ellos le hicieron... La cuestión era que Tukhachevsky quedaba como un infiltrado de los nazis. A sueldo de los nazis, que trabajaba en el Ejército Rojo para desautorizarlo desde dentro. Cosa que espías y tocar así.
tampoco sería nada sorprendente. Y ellos, lo que hicieron los bolcheviques, decían, bueno, vamos a hacer que los nazis se crean que nosotros hemos liquidado a Tukhachevsky por ser infiltrados de los nazis. Además, por eso. Porque o podían sentirse trotskistas o porque no estaban de acuerdo y porque ellos en ningún momento querían disidencias cuando llegase la guerra. Porque ellos saben que una guerra debe haber sí o sí. La cuestión de la guerra. Porque daba igual que fuese contra el Imperio Británico o contra Alemania. Después hubo el pacto Ribbentrop-Molotov, la madrugada del 23 al 24 de agosto de 1939. Es decir, el pacto de no agresión, que no es tanto como una alianza de ser solidarios contra terceros, sino es una, digamos, una agresión, tú no me atacas a mí, yo me ataco a ti. ¿Qué pasó? El 1 de septiembre invade Alemania a Polonia, la mitad de Polonia al menos, conquista impresionante, y después de tomarle el pelo a los aliados con el tema de Checoslovaquia en el 38, en septiembre del 38, cuando Mussolini medió allí en Múnich, la conferencia famosa de Múnich, que le dio palos, de hecho que Hitler le dio palos en el poder diplomático, le dio palos hasta encima de la boca a los propios aliados. Fue un pito prácticamente. Invadió Francia en 45 días, el mayor ejército por entonces, que de hecho Franco aquí en la Academia de Militar de Zaragoza lo tenía como modelo, era el ejército más potente, en 45 días, impresionante, y después perdonó Dunkerque. Y para ver si todos los británicos tienen razón, y vamos todos juntos en la gran alianza contra la Unión Soviética, es su plan. Pero me dice, bueno, si no hacemos por las malas, hacemos por la, si no hacemos por la buena, hacemos por las malas, lo hacemos por las malas, no sé. Porque el 22 de junio de 1941, con una Unión Soviética purgada de posibles espías, que los había también, evidentemente, pero purgada de una quinta columna, pues a la hora de llegar a la guerra, si hubiesen tenido a los quintas columnistas que purgaron en su momento, si no los purgan, pues posiblemente Alemania hubiese metido en la guerra. Claro, todo esto es muy importante y yo creo que sin esto no se entiende nada, que estamos en el contexto de lo que se conoce, de lo que Nicholas Berg, uno de los autores del libro negro del comunismo, llamó segundo periodo de desórdenes. Claro, si hay un segundo periodo de desórdenes, quiere decir que hay un primero. ¿Cuál fue? Pues el que hubo entre 1598 y 1617 en Rusia, con el primer periodo de los disturbios, cuando Iván el Terrible pues, no liquidó a los boyardos, y eso pues, generó un caos de inestabilidad en Rusia que fue tremendo. Que fue pues, el periodo de los disturbios, y que va desde 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, hasta pues, prácticamente la muerte de Stalin, o si quiere después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue el segundo periodo de desórdenes, que ya lo pronosticó, ya lo profetizó, vamos a decirlo así, entre comillas, Joseph de Maistre, cuando dice que como en Rusia hay una revolución burguesa por un Pugachev de la universidad, que después sería Lenin, nadie puede imaginar el caos tan terrible que puede ser aquello. Y Marx también lo dijo. Como en el momento que hay una revolución burguesa en Rusia, una que se podía, y efectivamente la hubo, que la revolución de febrero fue una revolución burguesa, o más o menos burguesa, hay muchos partidos, pero inmediatamente vino la revolución proletariana. Porque era así. A ver, y Marx también lo comprendió. Se dice que no, es que Marx se equivocó porque no, en Rusia era un estado feudal y no, la revolución tenía que venir en estado burgués. No, Marx ya en 1948 decía que en Alemania, que todavía era semifeudal, o feudal o semifeudal, según el estado, los estados, para los diferentes estados de la de Alemania, decía, no, aquí en Alemania lo que hay que hacer es ayudar a la burguesía si es contra la reaccionaria, es decir, si va contra los reaccionarios, si va contra la aristocracia, está a su lado, pero mucha burguesía se iba de parte de la aristocracia porque son contra los proletarios. Pero aquí, inmediatamente una vez que se lleva a cabo la revolución burguesa, inmediatamente empieza la revolución proletaria. Y es lo que después Trotsky llamó revolución permanente. Y lo que el mismo Lenin en 1905, en Dos tácticas de la socialdemocracia, pues hablaba que había que hacer en Rusia. O sea, evidentemente, ayudar a la burguesía en su etapa revolucionaria contra la aristocracia, contra el zarismo, pero inmediatamente después se pone en marcha la revolución proletaria. Luego eso, pues, que hay ciertas franjas de verdad hay que tener en cuenta. No todas esas estructurales muchísimas cosas, pero, y si llevaban a cabo una revolución, el botón torto no sería. ¿Qué pasó? Que aquello cayó. Claro, cayó, y eso pagaría en Stalin, por supuesto. Pero hay que reconocer que los herederos, empezando con Nikita Khrushchev, bueno, ya Gorbachev, que es el pensamiento Alicia, y además, de hecho, en el año 2000, Gorbachev fundó el Partido Socialdemócrata,
sí, llamado así, tal cual, sino descaradamente. Pues claro, si alguien como Gorbachev se pone como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y se llega al Kremlin por algo muy mal, algo podrido, olía en Moscú. Es un tío como Gorbachev, que quería perestroika, vamos, eso era el pensamiento Alicia, vamos, elevado al cubo, una cosa tremenda, un disparate detrás de otro. Es muy divertido, no le digo. Pero vamos, un majadero puede llegar a escribir una cosa y decir, oh, Gorbachev me entiende, decía Margaret Thatcher, ¿le gusta Gorbachev? Me gusta pelear. Me gusta, lo que está huevo. No te gusta, en fin. Y claro, la socialdemocracia, Gorbachev y la socialdemocracia, decía Stalin que hasta que no se acabe con la socialdemocracia no se acabará con el enemigo del movimiento obrero. Claro, en Alemania, con la revolución de enero de 1919, que era el Partido Socialdemócrata, que lo que quería hacer digamos, pues, acabó con la revolución comunista en Alemania. Y después la socialdemocracia aquí en Europa, en la época de la Guerra Fría, que se fundó en 1951, la Internacional Socialista, pues eso era, digamos, era contra-soviética totalmente. Antisoviética, prácticamente más controlada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, como se internaliza, más controlada por el globalismo, cuando realmente tenían más poder. Por todos los think tanks globalistas de Estados Unidos, Bilderberg también incluso controlaban a los socialdemócratas. De hecho, en Bilderberg solo admitían socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales. Todos anticomunistas. Cada uno a su manera, por supuesto, no puedo decir que todo lo mismo. Pero ahora, que se va a Bilderberg, por ejemplo, Bilderberg es un congreso. No es como el Consejo de Relaciones Exteriores, que digamos es un think tank más, es como eso, dice la palabra, el Consejo de Relaciones Exteriores, un organismo más, no involucrado directamente al Estado americano, está más en la sombra, pero lo que van a hacer es reunirse, es un congreso, se reúnen y ahí deciden cosas. Unos plantean unas cosas y otros plantean otras cosas. Y durante la Guerra Fría, pues, lo que planteaban las cosas, entre los socialdemócratas, los cristianos, liberales y otros partidos. Y todos rigurosamente anticomunistas. Y yo, el comunismo era el mal absoluto, era el terror, y como dije antes, y me llamó la atención, se me quedó atrás, porque es interesante decirlo, que todos los historiadores, todos, coinciden que el gran terror, la cifra es de 700.000 muertos, que era una barbaridad. Pero claro, yo decía, bueno, ¿y entonces por qué lo llaman gran terror? Si unos dicen que eran 20 millones y otros tienen 60 millones, ¿por qué gran terror? Un episodio normal, el gran terror era todo. Pues claro, porque esto sí que era verdad. Entonces, una cifra 700.000. Hay un historiador que se llama Víctor Zenkov, que con archivos ya después de la caída de la Unión Soviética, pues lo que se dedicó es verlo de manera honesta, hacer un trabajo honesto, y dejó las purgas. Por represión, otra cosa el hambre, porque el hambre ya oscila más, el hambre pesa entre 5 y 10 millones, hay que tener en cuenta la guerra civil, la guerra mundial, la hambre ya es más complicado de barajar. Pero por lo que es represión, ya sea la checa o la mula, 1.400.000. O sea, baja notablemente. ¿Qué es poco? A estos criminales parecería poco. A mí me parece muchísimo también. O sea, 1.400.000 es una barbaridad. O sea, que esa Rusia sea grande, evidentemente. Y claro, y todo esto se hacía eso, otro gran terror, que es una guerra entre los grupos comunistas, como decía, para evitar esa quinta columna en la guerra mundial, porque ellos, si ellos los alemanes, si son los alemanes, si son los brutales, o si una gran coalición de todo Occidente contra la Unión Soviética, aquí hay que armarse. Y hay que industrializar el país, hay que colectivizar la agricultura, y con eso, pues con la industria, pues nos hacemos un gran ejército rojo, que hasta la fecha, que la Unión Soviética, pues lo que es el heredero de ese ejército, es el ejército de tierra más potente del mundo. De hecho, y aquí ya estoy concluyendo, pues cómo había manera de parar eso, porque ellos se llegaron a Berlín y al ejército más potente del mundo. De hecho, la operación Overlord, el desembarco en Normandía, pues se hizo una fecha tan tardía como el 6 de junio de 1944 y era con el objeto de que, hombre, que vamos a meternos allí, invadir Europa, no vaya a ser que se bolsevicen. Y efectivamente, metieron allí para que no se bolsevicen. Y en Japón, que estaban las tropas americanas en Manchuria, dice, vamos a tirar la bomba atómica no ya contra Japón, y porque lo tenemos contra dos ciudades católicas como son Hiroshima y Nagasaki, por el masón grado 33 en Truman. No es casualidad, tampoco esas cosas, en fin, pero
Ya por eso, ya contra Japón ha comprendido, no podía hacer nada absolutamente, está rendido, no está deseando pedir la paz. No, aquí vamos a hacer la bomba atómica porque esto es un mensaje para unos sitios. Es que tenemos la bomba atómica, la tenemos, hemos demostrado que la tenemos, hemos demostrado que somos capaces de tirarla contra la población. Y no una vez, sino 2 veces. Así que déjate de revolucionar, porque tú tengas el ejército rojo ese muy potente que pueda ir avanzando y conquistando países, tenemos aquí la bomba atómica. Ya se va a acabar la revolución mundial. Viene la hegemonía la pone Estados Unidos con su bombita atómica. Y de hecho, pues, a los años, con la guerra de la galaxia, como que es un farol al fin y al cabo, con la guerra de la galaxia de Reagan, pues la Unión Soviética tiene que hacer un gasto muy descomunal para igualar a Estados Unidos en el armamento, y claro, por eso y por otras muchísimas razones. Aquello se hundió y en fin, ya solo nos queda China. Y para eso nos queda vos. Bueno, el mundo de los comunistas solo queda China. Pero en fin, China es una cosa diferente, creo yo. No es Luxemburgo, que Luxemburgo es un secreto, un misterio, pero China también es una cosa que también es difícil comprenderla, pero bueno, yo creo que está tan la actualidad que hoy en día la conocemos mucho mejor que Luxemburgo, que Liechtenstein o que San Marino. Y nada, pues yo os cedo la palabra, si queréis comentarme algo, y muchas gracias. Pues abrimos un... ¿Se escucha, verdad? Sí. Abrimos un turno de preguntas y bueno, pero yo te quería hacer una pregunta corta. Has señalado que, bueno, que pudo haber tenido una funcionalidad o ser prudente las purgas ordenadas por Stalin en la década de los años 30, pues por así decir, para eliminar el enemigo interior, ¿no?, ante lo que se avecinaba. Pero, ¿cómo ves tú esa tesis que, por ejemplo, maneja, yo creo recordarlo haberla leído, de Anthony Weber, de que esas purgas ocasionaron que el descabezamiento de lo que sería el ejército soviético de altos mandos, y que es lo que hizo que no se pudiera frenar la primera cometida del ejército de Hitler? Muy oportuna, muy oportuna. Y efectivamente, porque Tukhachevsky, por nombrante, pues era uno de los grandes generales y sí, eliminaron a 1000 generales, es importante. Lo que estaban haciendo los bolcheviques, digamos, los estalinistas, era, digamos, transformar el ejército rojo, que era un ejército preparado para la guerra civil rusa, en un ejército fuerte, se preparó para la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿por qué los alemanes se metieron hasta la cocina hasta llegar a Berlín? Porque él fue el lobo que se metió en la boca del oso. ¿Qué le pasó a Francia en la línea de Maginot? Que fueron aplastados. La guerra relámpago, que consiste en que si el enemigo se agrupa y se amontona, en este caso, como fue la línea de Maginot, pues ahí la guerra relámpago los tritura. Ya imagínense ya en la playa de Dunkerque. El glorioso Churchill hizo que Hitler no le punto. Le enseñó todo lo malo que se quiera, pero tonto no era, ¿no? Vamos a tener este detalle de si tener razón y vamos todos para allá. Entonces, lo que tenía Stalin es decir, no. ¿Qué pasó? Esto lo dice Foucault, Marcel Foucault, un muy importante de soviético, y otros generales lo reconocen en su memoria. Stalin lo que hizo cuando empezó la revolución de Barbarossa, el 22 de junio de 1941, dijo Stalin, dio órdenes expresas de Stalin. No había otro, y su general en su momento no lo comprendía. Dijo, no, vienen los alemanes, para atrás. O sea, no avancéis las tropas de la frontera, para atrás. Porque como dejemos, como nos activamos nosotros y pondremos todo el material nuevo y todo el personal allí, nos arrasan. O sea, nos hacen la guerra relámpago, pues hubiese funcionado. Entonces, eso es lo que tenía Hitler. Lo que tenemos en privado, es decir, es que esos grandes espacios rusos no pueden funcionar de verdad. Y se matan. Dejan que entre poco personal, material antiguo y una cosa que se llama Osoaviajín, que eso habla mucho Anselmo Santos en su libro de Stalin el Grande, que era el pueblo entrenado. Y incluso para entrenarse para caerse por paracaídas y cosas así. Y que luchó muchísimo y que solo hace falta leer la correspondencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin, cuando Churchill en actividad, ¿no? Cuando Churchill y Roosevelt pues, están constantemente felicitando a Stalin por la buena defensa que tiene su país, cosa que no tuvo Francia. Le digo Francia que tuvo 45 días. Y el ejército alemán no era ninguna tontería.
Seguir el nacionalsocialismo será criticable, por supuesto, como criticable el comunismo, pero hay que concederle más racionalidad a que se concede. Entonces, fue impresionante la conquista de Francia, puso a Europa de rodillas, iba a implantarse una paz europea. De hecho, Franco fue a Andaya, en octubre del 41, Andaya, yo reconocí a este hombre porque va a implantar una paz europea. Si como Ucrania pudiese haber implantado, declarar la guerra prioritaria, que se llevara una tregua y quedarse una guerra fría de 30 años tranquilamente, bajo la hegemonía de Europa, al menos la Europa continental, con Alemania. Pero los críticos dicen que no, para atrás, que se meten en Moscú, que los críe en el invierno, y dicen, el general invierno, sí, el general invierno, pero porque cayeron en la trampa. Pero después en la batalla de Kursk, del 43, en 1943, en los meses de julio y agosto, pues eso ya no era el general invierno, sería el general verano, que es un terrible en Rusia. La cuestión es que Stalin, el mariscal Stalin, que se nombró así un mariscal, siguió en eso a Engels, por ejemplo. A Engels le llamaban a su amigo el general, era especialista en temas de guerra. Y ahí Stalin fue superior a Lenin en el sentido de la guerra. Estuvo planteando en la guerra y claro, y con esa guerra, con ese avance cortical del ejército rojo, pues es la única manera de imponer la revolución en Europa. Y de alguna manera también se efectuó la guerra en 49 a China. Estado independiente, por supuesto, pero sin la alianza soviética no es la americana, pese a los pesares que también. Pero la respuesta a tu pregunta básicamente es: pues cuestiones en la sala. No, respecto a lo... No, es muy breve. Respecto a lo que has comentado, que Rusia entra de los ejércitos allí en Oriente, en invierno, pues ya había el precedente de Napoleón en su día. Y luego ya la pregunta ineludible. ¿Sigues manteniendo lo de Lenin, un paso adelante y dos atrás? Es decir, la paz de Brezhnev-Litovsk es acertada. Pregunta. Sí, muy buena la pregunta, porque en esto, de hecho, Tomás García López, sobre este vídeo, hemos tenido larga discusión. Yo en el libro pongo dos opciones, si la paz es prudente o imprudente. Claro, es verdad que visto en retrospectiva nosotros podemos decir que era imprudente. Claro, porque me perdieron los estados bálticos, en Bielorrusia, parte de Ucrania, Moldavia, todo eso, pues, todo lo que es la Rusia europea, pues antes se dividió en estados independientes. Yo creo que, claro, ellos tenían que haber esperado un poco más, aguantado un poco más, porque Estados Unidos entró en la guerra. Entonces ya cogían como una tenaza entre el Imperio Británico y el estadounidense. Lo que quedaba de los franceses que están resistiendo en las trincheras. Y el mismo ruso, pues yo creo que si hubiesen tenido una paz mucho más ventajosa, porque la paz fue vergonzosa. Miremos se mire, la paz vergonzosa. Según Tomás, no lo he visto en ninguna parte, pero me fío de su criterio, pues en los Cárpatos, en el ejército ruso, pues iba avanzando en las batallas, otras fuentes tenían que era un desastre, que desertaban mucho. También es verdad que los bolcheviques habían hecho la revolución de octubre pidiendo la paz, el trabajo y el pan. Claro, pidiendo la paz y llegas al gobierno y si continúas guerreando, claro, que es muy impopular también. Que ya tenían una masa que les recordaba, si tú no contentas esa masa también se te puede sublevar y puede ser también complicado. Pero fue un error, pero yo sigo manteniendo la tesis de que en retrospectiva es mucho más fácil hoy. No se podía saber. Bueno, eso sí que se puede saber, en fin. Eso será otra historia, no hablaremos otro día que de eso. Pero en fin, es la cuestión que está es muy disputada. Entre Tomás tiene otra tercera solución, ya no me acuerdo, pero bueno, se puede estudiar mucho más a fondo. De hecho, casi lo de Brest-Litov casi merece un libro aparte, pero es verdad que con el pacto Ribbentrop-Molotov, pues todo es, digamos, la vuelta de revés de la paz de Brest-Litov, porque todo lo que se perdió de Brest-Litov pues, fue poco a poco recuperándolo con el pacto Ribbentrop-Molotov. Y después hacer la guerra, en fin. Pues nada, muy interesante la conferencia, me ha gustado, porque has hecho una crítica doctrinal, has hecho una crítica a una idea como es la de revolución internacional.
internacional comunista, revolución mundial comunista, pero lo has hecho apoyándote en los propios fenómenos, ¿no? Has hablado de la tradición revolucionaria de muchos países, ¿no? De la revolución en Francia, la revolución en Rusia. Entonces yo lo que quería plantear simplemente es, parafraseando un artículo famoso de Marx, sobre la revolución en España, ¿no? Es un tema que yo lo he discutido algunas veces, pero bueno, no es porque yo haya discutido, sino porque me parece que es objetivamente interesante, ¿no? El problema, ¿no?, que para algunos comunistas en España, no digo de ahora también, pero en toda la tradición del comunismo en España y de la tradición revolucionaria española, han tenido con la propia idea de España, ¿no? Si se supone que la revolución es la conquista del Estado, pues parece ser que muchos comunistas, hay excepciones, pero la gran mayoría de la tradición comunista española, pues sin embargo ha sido más favorable a la destrucción de ese Estado, ¿no?, para convertirlo en estados pequeños, ¿no?, pues seguramente aplicando eso del derecho de autodeterminación, de Lenin, etcétera, etcétera. Entonces, para justificar, digamos, este problema del marxismo en España, pues parece que hay más o menos dos opciones, o dos posturas, al menos que lo he visto así. Una postura que supone que el problema doctrinal del marxismo en España pues habría sido un problema de que los marxistas españoles realmente no conocían bien el marxismo, porque no había traducciones de más buenas, o por cuestiones coyunturales, por la leyenda negra, por la pujanza del anarquismo, en fin, por muchas cuestiones coyunturales que algunas son, yo creo, no se pueden negar. Pero sin embargo, yo creo que hay otra postura que es mucho más potente y es la que apunta, bueno, en España no es un mito que se acaba de realizar, que es la tesis de que este problema que tienen los comunistas españoles con la propia idea de España no es una cosa, digamos, coyuntural occidental, sino que se deriva, en cierto modo, de los propios principios teóricos del marxismo, o del comunismo en general, ¿no? Entonces, tú, como has hecho aquí una crítica a esta idea de revolución comunista internacional, ¿no?, pues me gustaría que a ver si pudiera relacionarlo tú con esto. Es decir, ¿tú qué opinas de ese tema? Y si te parece que el hecho de poner la revolución, no digamos en algún estado en particular, sino en salirse, digamos, a toda la humanidad, al proletario como clase universal, dándole la vuelta a Hegel, ¿no?, que Hegel, en la filosofía del derecho, para Hegel el Estado totalizaba la sociedad civil, mientras que lo que hace más en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, es el más joven del que has hablado, es precisamente darle la vuelta a eso, y es la sociedad civil la que está por encima del Estado, y el Estado ya es simplemente una especie de instrumento de opresión de clase que hay que destruir, o que hay que controlar y luego destruir. Entonces, a ver, si crees que eso encaja, o cuál es tu opinión sobre este tema, sobre el marxismo en España o la revolución en España. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Claro, la cuestión de España, por ejemplo, los marxistas, por ejemplo, Andreu Nin, que era del POM, que era de hecho contra el comunismo, contra el Partido Comunista en España. Pero incluso también José Díaz, algunos textos, otros no, realmente se contradicen, pero algunos pedían lo que tú dices, la autodeterminación, bueno, de Cataluña, de Galicia, no, la Andalucía no se atrevía tanto, no sé, pero vamos, en esa línea, totalmente es separatista al fin y al cabo. Que no era la misma, a ver, no tiene la finalidad tampoco, porque ellos, al fin y al cabo, la meta está en la abolición del Estado. Tampoco están por el Estado catalán y por una cosa meramente coyuntural. Pero lo de Andreu Nin es repugnante, ¿no? Realmente es un artículo que es totalmente, te digo, separatista. De hecho, pues también que lo buscasen después, aunque fue también lo que hicieron que lo despellejaron, me fue gustando feo. Pero tenían unas ideas al hombre que iban contra la nación española. Que algunos comunistas pues, han planteado la plataforma de España como, claro, el Estado nacional de cara a la revolución internacional. Claro, eso no había más, al menos, hombre, que era utópica también en el fondo, porque la revolución internacional es imposible, pero al menos sí que era más prudente para los planes para el Estado español, o para España en general. Pero, ¿dónde van comunistas que quieren hacer una república catalana? ¿A eso dónde se van? O una república vasca, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Así. Eso, ¿qué proyección geopolítica? Ninguna. Eso es para mayor gloria del Imperio Británico, como decía Prieto, el Gibraltar vaticanista, entre la City y el Vaticano se queda en el País Vasco. Pues básicamente eso. Y una república catalana comunista como quiere hacer, yo sé, Ada Colau nunca lo ha dicho. Pues el enemigo sí que se lo batalla, pero la comunista no tiene nada. Yo creo que nunca haya dicho nada de eso. Ni siquiera los demócratas no son comunistas, ni que no lo son. Y a ti, pues te cagáis de menos. A ti, como mi detento. En mí que no lo son. Pero sí que vienen muchas tesis del Partido Comunista, tanto del POM como comunistas en general españoles,
que han derivado en esas tesis que, digamos, que se conjugan con la del separatismo, pero que va en contra, creo yo, de la naturaleza del propio comunismo, porque eso ya son, ¿bajo qué criterio vas a separar a esas supuestas naciones de la nación española? Criterios lingüísticos, culturales, étnicos. O sea, lo interesante sería crear un proletariado español, un Estado fuerte, centralizado, como después del franquismo, que se uniese de alguna manera, tuviese una alianza con un Estado hipotéticamente proletario, como puede ser Francia o Italia o después. Pero fracturar al proletariado en diferentes naciones chiquititas, pues era acabose. O sea, es que no tiene sino un delirio, o sea, yo sé, una cosa como, yo sé, está intentando conjugar el particularismo más paleto con el universalismo más metafísico. O sea, es un universalismo abstracto, pero junto a un particularismo que ya no es el universalismo que se realiza a través de lo particular, como lo internacional, pues universal, pues lo universal se realiza a través de los particulares, pero lo internacional se realiza a través de las naciones, entre las naciones. Porque aquí te está viendo un límite del universalismo abstracto sin contacto con las naciones o de unas supuestas repúblicas particularistas que no se sabe muy bien por qué criterios, son culturales, étnicos, religiosos o lo que sea, pues se separan de la nación madre, de la nación política, en este caso canónica, y se transforman en naciones fraccionarias, pero comunistas. ¿Y dónde vas con eso, mi hermano? Es un delirio completo, y en eso está la parte de la izquierda española. Sí, es verdad que Lenin y Stalin, por ejemplo, hablaban de la autodeterminación de los pueblos en el imperio austrohúngaro, pero porque querían desmantelarlo, pero iba contra los Habsburgos. Ahí sí que puede tener una sentido, incluso contra el imperio zarista, aunque ahí se equivocaron porque eso a la larga les salió caro. De hecho, subvencionaban, te dice, bueno, tú tienes que hablar ruso. Ahora, tú en tu casa puedes hablar ucraniano, el idioma que sea. Finalmente habla ruso, sí. Pero fueron muy tolerantes, pues diciendo con las lenguas nacionales, el ucraniano, el lituano, de todas las naciones que rodeaban a la Unión Soviética, a Rusia. Y eso a la larga, pues salieron 15 repúblicas, cada uno hablaba su idioma, y eso fue la Torre de Babel, y fue otro de los detonantes, otra de las causas por las que cayó la Unión Soviética, que es el separatismo. Que eso Estados Unidos aprovechó como nadie, y de hecho actualmente no lo hace en España. Toda la autonomía está dividida por Alemania y por Estados Unidos. Bueno, y el Vaticano también tiene la Avenida Imperio y tal, como siempre viene de la sí tiene esta ley. Pero aquí en España lo decía Kissinger. Una España fuerte es peligrosa. Esto ha estado de autonomía. ¿Y quién era el amigo de Kissinger aquí en España? Pues Carlos. ¿Verdad, amigo? Y decir que era Kissinger su amigo. No, tú eres amigo de Kissinger. Kissinger es tu amigo. Desgraciado. Tú eres amigo de Kissinger. Vale. Y Juan Carlos tiene mucho poder en la autonomía. Y se hizo precisamente contra el comunismo. Porque el Estado franquista es un Estado centralizado muy fuerte. Y claro, decían, aquí con un Estado central tan fuerte y con un partido comunista que era la única oposición al régimen, porque el Partido Socialista no existía, no es que no existía. Lo que se refundó en Suresnes era otro partido. Se llamaba Partido Socialista Obrero Español, pero era otro partido. Otra gente, otra ideología, fue un cambio total. Fue un giro voy a decir, de 360 grados, porque 160 me parece poco. fue total cambio. Y, ¿qué hacían? Tenemos un partido comunista aquí muy fuerte. ¿Qué hacen? Mira, presidente, hacemos el Estado de la autonomía y el obrero, en vez de votar al Partido Comunista, pues vota al Partido Separatista de turno o regionalista, lo que sea, en su comunidad autónoma. Y ahí salieron pueblos Puyol, los Batasur, ¿no? Y las Esquerra Republicana y Sur. Y contra el PC, porque la ley de ONU siempre ha perjudicado a la Izquierda Unida. La policía que empezó como en 1966. Y era, digamos, pues precisamente contra el Partido Comunista, que también contaba con la colaboración de Carrillo, porque Carrillo casi trabajaba también para los mismos. Y con aquello del eurocomunismo, que era un comunismo por socialdemócrata, que era contra la Unión Soviética. O sea, que si no tenían el Partido Comunista también colaboró también con los de manera involuntaria, pero que seguía, como de partido. Pero tuvieron muy fácil. Pero si un Partido Comunista fuerte, con un Estado centralizado fuerte, hubiese sido un peligro para los grandes magnates, las grandes empresas multinacionales que querían tener el Estado en España, el Estado de la autonomía suya, lo que estamos ahora. Bueno, aquí en Madrid que se puede responder cada vez menos, ¿no? Porque también hay separatistas madrileños y todo. Al final los
andaluces vamos a ser los menos locos, Al final, aunque también están los de Andalucía traduciendo el Principito, picha, el canino, el Principito. Y en contra de lo que ha sido siempre el andaluz, que siempre tenemos buenos escritores. ¿Por qué? Porque los andaluces saben que hablamos un poco peor, cosas que somos más perezosos a hablar, pero a la hora de escribir nos esforzamos más. Entonces escribimos bien, vamos a escribir ahí, picha, Principito. Eso da daño a la vista, es que da daño a la vista. Principito. Bien, que más o menos no sé si he respondido lo que planteo. Y bueno, ¿qué tal? Pues la verdad que ha sido muy, muy rico todo lo que has aportado. He ido tomando algunas, o sea, tengo muchas preguntas, bueno, te planteo así una o dos, o tampoco para no monopolizar. Lo que has comentado, por ejemplo, de estas instituciones en plan CCR, la trilateral, pues Bilderberg y tal, que ha sido muy interesante el punto de que se han empezado a conocer cuando han empezado a estar en decadencia. Yo no había tenido en cuenta esa cara, se empezó a hablar, es verdad, o sea, encaja, y sin embargo ahora se está hablando como que estamos en una desglobalización. Yo, esto te quería preguntar, a mí realmente no me acaba de... O sea, ¿qué significa eso de que estamos en una desglobalización? Y yo entiendo que alguna institución tendrá que haber que esté sustituyendo a este, que sea si la trilateral no tiene tanto poder, algo tiene que... Claro, igual no lo sabemos hasta que vuelva a decaer, pero claro... Yo no es que lo de la globalización me hace sospechar realmente hasta qué punto eso, aunque lo del COVID y tal ha bloqueado los estados un poco, pero que realmente exista algo de Trump, ¿no? Decían como volver a proteccionismo y tal, pero no me acaba de cuadrar que en este marco global, o sea, económico, tal, financiero, opere algo así como una desglobalización. O sea, tiene que haber otra globalización, pero que no, que eso me gustaría contar. ¿Cómo lo ves tú esta nueva transición? Luego, una pregunta a lo mejor más de filosofía, que el tema del diamat y el filomat, un poco también aprovechando esta de CAIS, porque vi la polémica esa con Yocandi, en el programa ese con Yocandi Causa que organizé y tal, y la fusión esta supuesta que quiere hacer a Mesilla del filomat con el diamat, hasta que ya la propia palabra, o sea, bueno, yo soy aterrizado, recién aterrizado en esto del general de la filosofía, pero un poco, bueno, pues sí he seguido conferencias y tal. ¿Y qué implica esta fusión? O sea, porque no me acaba, o sea, si es posible esta idea de llegar a fusionar algo así como dos sistemas, como el filomat y el diamat. Y si esto de la vuelta, primero si la vuelta de Marx, a través de Hegel, luego la de Marx, luego la de Bueno, ahora la de... Eso ya no es mucha vuelta. Mucha vuelta. Y pues un poco ¿qué pensáis esto? ¿Tiene visos de ser o es más una especie de encaje ideológico? Bueno, ¿qué pensáis un poco de esto? No sé si dejarla aquí ya, pues para no monopolizar tampoco, si luego hay oportunidad. Así con esto. Pues nada, respecto a lo primero, claro, sería muy interesante traer la distinción que hace Bueno entre globalización aurolar y globalización positiva. A ver, la globalización positiva yo creo que ya es irreversible, que es la realmente existente, pues a través de los medios de comunicación, los satélites, de todas esas conexiones que hay entre países. Podemos, en esta conferencia se puede ver hasta en Nueva Zelanda, que son las antípodas, se puede ver en toda Hispanoamérica, que se ve en todo el mundo potencialmente, ¿no? Entonces esa globalización positiva, yo creo que a no ser que haya una catástrofe nuclear, pues me parece que se va a quedar, a mí va a quedarse. Y claro, eso empezó, pues bueno, ya se ha hecho incluso un documental, la primera globalización, el primer peldaño, el primer paso, es la conocida como mediación del Cano, que ya se implica la redondez de la Tierra, además el descubrimiento científico por antonomasia, la Tierra es redonda, entonces un globo, entonces claro, y ya después con el Imperio Español mismo, con todas las provincias americanas, incluso en Filipinas, después el Imperio Británico, entonces esos grandes imperios con pretensiones universales, pues es lo que han conformado a la globalización. Pero el último en tomar ese relevo, esa antorcha de la universidad que diría Hegel, ha sido Estados Unidos. Claro, ¿cuándo empezó a hablarse esto de la globalización? Bueno, como término empezó en los años 80, como término globalization, pero obviamente la cosa venía de antes. Yo diría que, y no, como estamos en el 2021, pues hace un año, pues yo diría que
como la fundación del Council on Foreign Relations y la Royal International Affairs, el Royal Institute International Affairs, la RIA de Chatham House de la City de Londres, pues son los dos grandes think tanks que fundaron a través de una cosa llamada la tabla redonda. Eso que son a Cecil Rhodes en Sudáfrica. Eso es una historia. Antes de que se fundase estos dos grandes think tanks, hay una historia detrás, fundamentalmente del Imperio Británico. Ahora bien, ¿qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Británico tiene una victoria pírrica. Y de hecho, los grandes financieros del imperio, que eran los Rothschild, que es una familia globalista junto a la Rockefeller, la más conocida, no tiene que decir porque son las más poderosas, pero no son las que más conocemos, desde luego son las más poderosas. Siempre hay otras familias que no las conocen, y otros think tank que no los conocemos. Pero esta historia pírrica del Imperio Británico pues hizo que, sí, ellos fundaron la Commonwealth ya desde 1930, incluso 1911, esa cosa de la Commonwealth, pero el Imperio Británico se desmoronó. Pero no en el sentido financiero. Los Rothschild, por ejemplo, es verdad que Hitler hizo mucho daño. Incluso, no sé si conocéis la historia del libro de Rothschild, el banquero de la sucursal de Rothschild en Austria, que lo secuestraron y, bueno, encarcelaron y todo, y los Rothschild, la familia, pagó el rescate no es la historia, los tangó. Entonces el Imperio Británico dijo, Churchill, que era un amigo de los judíos, hay un documental oficialista, se llama Churchill, esa obsesión por los judíos, oficialista total. Y dijo, esta gente, mira, nosotros vamos con el demonio, con Stalin, pero tú, a ti y tu país, lo vamos a ti te machacamos. Así. Y entonces el mundo de las finanzas quedó muy tocado, pero en los años 60 empezó a recuperarse. El Imperio Británico ha caído, pero la City de Londres sigue funcionando, la finanza era grande, y tienen la Commonwealth, y existe de una manera encubierta. Hombre, no era el Imperio Británico de la época victoriana, en el siglo XIX, desde luego, pero fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos sale como gran vencedor de la guerra junto a Rusia, aunque Rusia había quedado muy dañada por el conflicto que se fue allí, entonces le costó más trabajo recuperarse, se recuperaría de algún modo, pero después los inútiles que vinieron después de Stalin, que fueron esos, unos inútiles. Por tanto, algo mal a Lenin y Stalin para que los herederos fuesen inútiles, también hay que decirlo. Pero en el año 1979 cae el muro de Berlín y, en consecuencia, en 2 años cae la Unión Soviética. Y es lo que se conoce como época de la globalización. Que, vamos, eso hay que verlo en ¿cómo se llama? Esto me gusta mucho Gonzalo Sánchez. Una página de estadísticas que te ve, que pone una palabra, ¿cómo se llama? N-Gram Review. Esa es, N-Gram Review. Tú ves la gráfica, pones globalization, o pones en inglés, o mismo también en español. Y la gráfica es que a partir de los años, eso empezó en los años 83 en las universidades americanas, empezó la globalización. Y claro, a raíz de la Unión Soviética, pues entonces es el auge. Y precisamente la estadística de la gráfica tiene su apogeo en el año 2004, precisamente el año que escribió el libro, publicó el libro de La Vuelta a la Caverna. ¿Por qué? Yo me acuerdo que aquellos años, me acuerdo perfectamente que se hablaba muchísimo de la globalización, no del globalismo. Se hablaba de la globalización y ya han tenido cosas positivas, porque claro, efectivamente la globalización positiva está aquí, eso no es irreversible. Pero lo que era el tema de la globalización era el globalismo, y eran estos think tanks, que han tenido el poder que los globalistas han controlado el mundo, pues desde que Estados Unidos era una superpotencia unipolar, porque había caído la gran potencia que era la Unión Soviética, entonces era el bloque, el mundo bipolar de la Guerra Fría, pues había quedado en el mundo con una sola gran potencia. Claro, qué torpes han sido los globalistas para con ese poder económico que tenía Estados Unidos, que era impresionante, pues le haya crecido una China que parece imparable, no en lo comercial y en lo tecnológico, o sea, una cosa apabullante, y que Rusia haya resucitado militarmente. Qué mal lo han tenido que hacer. Y eso, sobre todo a partir de la raíz de la crisis de Lehman Brothers, en 2008, la crisis financiera, pues yo diría que la época del globalismo sería desde 1991 hasta 2008. Y a partir de ahí, pues empezó a crecer Rusia con Putin, que es un grande, que si me paga Putin, pues cojonudo, ojalá pagarse, no me paga Putin, Federico, pero si me paga, pues mejor todavía. Y China. China ha hecho. Y China habla de su propia globalización, que fue al foro de Davos, este hombre, Xi Jinping, en 2017, diciendo que China va a ser el modelo de la globalización. Pero claro, la globalización
tal y como la medicina, la evolución, bueno, centrípeta o centrífuga también. También puede ser, Estados Unidos incluso también así es centrífuga, el modelo de globalización centrífuga, pero también puede ser centrífuga. O sea, todos los caminos van a Nueva York. De hecho, toda la energía, ahora con esto de la crisis energética, ¿sabes? La mayoría de la energía que se consume en el mundo va para Estados Unidos. Ahí actúa como imperio centrípeto, como globalización centrípeta. Si todo petróleo, que ellos también tienen mucho allí, la refinería de Rockefeller, pero de otras partes del mundo, y de gas y de otro tipo de materias primas y de energía, la mayoría va para Estados Unidos, que de momento sigue siendo la hegemonía. Pero ahora bien, que todos los países tienen que ser los globalistas para que tienen eso, pues haber ganado la Guerra Fría, además de una manera inteligente, con trampa, con fullería, todo lo que se quiera, en política hay que ser así. En política hay que ser hijo de la gran puta y tener en el corazón un cerebro. Y el cerebro. Y que tener un corazón de piedra. Eso no, en política no hay que andarse con la ética. Hombre, tampoco puede ser un criminal gratuito, eso tampoco. Pero no, con la ética y con los derechos humanos, pues eso está muy bonito para quedar bien, para la propaganda. Y ciertamente incluso puede ser prudente, la mentira política. Pero a la hora de la verdad, bueno, yo lo que pienso es que el Estado tenía una gran ventaja en 1991 con la caída de la Unión Soviética y que la han despilfarrado con las tonterías del globalismo, porque hemos llegado hasta la ideología de género, el cambio climático, todo esto, globalismo público. Y eso, desde el Club de Roma, lo del ecologismo, eso empezó ya en los años 70, el Club de Roma, que era el experimento global. Después empezaron a calentarse y calentamiento. Porque claro, no sé si visteis un Forja de Planeta Cinta, el canal de Paloma Paz, que colaboró Carlos sobre el cambio climático. Bueno, Carlos tiene un artículo y un libro, que claro, que eso, a ver, que la acción humana tenga repercusión, pues evidentemente, pero que sea el fin del mundo, venga, no se cuento que nos vayan contando desde que se va a acabar el mundo hace 2000 años y aquí seguimos todavía. El mundo se va a acabar, incluso puede ser insignificante. Yo creo que el volcán de La Palma contamina más que todo lo que hemos contaminado nosotros en estos años. Y respecto a la segunda pregunta, no me he leído el libro de Mesilla, vi la polémica que tuvieron con Pedro Insua, Ekais, no sé quién me ha estado, a Mesilla y yo cambié el presentador. Bueno, no lo vi, pero no he leído el libro de Mesilla, ya que leerlo de primaria. Pero yo he estudiado el marxismo y el materialismo filosófico, no coincido con este. Pero también habrá que verlo también de más cerca y ver exactamente qué dice y por qué Marx ya le da la vuelta al revés, porque evidentemente Marx rectifica mucho. Su obra se prolonga, pues, el primer escrito de Marx, la tesis doctoral de 1741, vamos a ponerlo ahí como primer escrito, aunque tenga otros artículos también, desde 1741 hasta el final de su vida. Capital es una obra póstuma. En 1773 son 40 años de obra y evidentemente puede rectificar muchas cosas. Pero, por ejemplo, tú te lees el ensayo del Estado de la Revolución de Lenin y las tesis son abolición del Estado, o sea, destrucción del Estado burgués y abolición del Estado proletario, la historia en el sentido de acabar con todo el Estado, es un anarquismo. Incluso dice Lenin en la Revolución, o sea, en el Estado de la Revolución, en septiembre de 1717 en Finlandia, dice que, claro, que nosotros no nos diferenciamos de los anarquistas en la finalidad, sí en los medios, sí en la dictadura del proletariado, que los anarquistas rechazaban, que veían eso como un despotismo y como una tiranía. Pero los comunistas decían, no, hay que implantar el socialismo, que es la dictadura del proletariado, para reprimir a la burguesía, y una vez que estamos en el poder, pues ya el Estado proletario será poco a poco extinguido, una cosa paulatina. Y eso Lenin decía cuando la boca se grande, y claro, el mismo Lenin, ya cuando empezó la Unión Soviética, cuando empezó a decir Estados soviéticos, pues mucho lo que se decía fue muy crítico el mismo. Es decir, qué cosas escribíamos, qué tonterías decían. Y eso no se da cuenta que es la abolición del Estado, hasta que yo estaba diciendo, no, si está todavía en el centro capitalista. La abolición del Estado, eso es anarquismo, eso es metafísica. Eso es nihilismo, eso es imposible. Por tanto, puede que en el propio Marx algo así, como una vuelta de revés, su propio esquema, pero tanto como llegar a un materialismo filosófico y que Marx a decir lo que decía, bueno, yo por lo menos no lo veo. Pero vamos, habría que leer ese libro y verlo con más detalle de lo que me gustaría explicar, que no leí. Había una palabra en paro. Bueno, en parte ya
continuación, lo de qué tontos eran los globalistas, ¿no? Es que oí también un programa con Paloma y que tú repetías, es que son idiotas porque no han sabido aprovechar lo mejor y tal y cual, tal y cual. Pero a continuación comentaste algo, que por eso te hago ahora la pregunta, de que Bill Gates había invertido en China y estaba allí. Entonces, mi pregunta a mí misma es, ¿podrán los globalistas aislados, aunque formen el club este o el otro, poder hacer algo sustantivo sin estructura de estados? Es la duda. Y bueno, luego una pequeña, que don Gustavo siempre dijo que Lenin y Marx nunca tuvieron una teoría del Estado. Efectivamente, es que lo suyo es el no Estado final. No, es que ellos funcionan a través de los estados. Es lo que bueno también trabaja, digamos, instituciones postestatales. Pero no es postestatales en el sentido de que después del Estado, de decir, la abolición del Estado, de destruir los estados, sino que son organismos internacionales que no son estados, pero que sin los estados sería imposible su funcionamiento. Como puede ser el mismo la ONU, como puede ser la Unión Europea y como puede ser todos estos think tank. Los think tank se reúnen también a título personal, no tampoco a título del Estado. La ONU sí, la ONU es algo oficial o oficialista, oficioso, pero digamos el Congreso del Consejo de Europa, pero no son organismos que sin los estados, es que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? O sea que sin los estados es imposible. Entonces ellos funcionan con sus multinacionales, ya sean también paraísos fiscales o no, pero solo pueden funcionar, pues, porque, por ejemplo, es que los estados tienen una cosa que se llama policía, porque es que la gente te puede robar, claro, pero si tienes un estado que tienes policía, pues ya los multinacionales pueden respirar tranquilos, que no van a ir a ladrones, porque si no hubiese un estado, bueno, yo soy el primero en robarle a las multinacionales, nada más no sé, el aire que respira no es robado. Pero claro, resulta que si hay una cosa de policía o ejército, que las aduanas, la frontera, a nivel cortical, que el poder federativo, pues el poder federativo de la capa cortical solo funciona porque hay ejército, en cada estado tiene su ejército, y hay convenios y quedan en el poder diplomático, hay acuerdos, pues me vengan y tal, esto, pues eso se puede hacer con los estados. Así que por muy anarquistas que son los globalistas también, que hablen también de, sí, al fin y al cabo, bueno, ellos hablan más bien de un estado mundial, tampoco anarquistas del todo porque hablan de un estado mundial, que es la idea de fuerza también de ellos. Y así como la idea de los comunistas es la idea de revolución mundial y abolición del Estado, aquí en el fondo en un lejano horizonte, esto hablan de Estado mundial, un único Estado mundial, o sea, a través de la ONU o como decía este hombre, no sé, el de la OTAN en español, Solana decía que la Unión Europea funcionaba como una especie de experimento de laboratorio de Estado mundial. Y que, claro, la idea es la siguiente: creamos la Unión Europea, una serie de países que se van en una solidaridad económica, financiera, comercial, cultural, religiosa o cristiana, lo que se quiera, y esos estados que ya están, digamos, unidos, que sería una especie como de federación, porque crean un Estado unido en Europa, y después pues son los grandes bloques que crean federaciones y a su vez pues esos grandes bloques se federan con la Europa se federa con el de Asia, con el de África, con el de América, así se van todos juntando en un Estado mundial que es una locura objetiva al fin y al cabo, pero una locura tan delirante como la de la revolución mundial o el proletariado universal. Esto habla del empresariado universal, magnates de todo el mundo unidos, o Bill Gates de todo el mundo unido. Y Bill Gates, por cierto, que tengo que decirlo de la pandemia, es muy interesante, además de las conspiranoias que hay así, yo no lo sé, no tengo ni idea cómo empezó esto, y nadie lo sabe. Pero es muy interesante, y esto pasó, pasó, ¿verdad? El evento 201, no sé si lo conocéis, en octubre de 2019, que tiene un simulacro de pandemia con toda la pompa, Bill Gates, Soros, la Fundación Rockefeller y un chino andaba por ahí. Alguien de China también andaba por ahí. Y la Universidad Johns Hopkins. Y tiene un simulacro de pandemia de un coronavirus que estaba en Brasil. Salió de Brasil,
y se expandía por todo el mundo, y creo que había una cifra más exagerada de muertos, 50, ya hasta que no está mucho de muertos, 50 millones de muertos, 60 millones, una barbaridad. O sea, ha quedado el coronavirus, creo que va por en todo el mundo 5 millones, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, me parece que es bastante menos de lo que está haciendo el simulacro. Pero el simulacro, que eso empezó justo ahí, en el mes de octubre. Yo creo que el virus ha sido lanzado, no sé. ¿Esto a quién me ha beneficiado? A China. Pero es que nadie es tan brillante, ¿no? Los chinos han soltado. Porque yo creo que ellos también mienten con las cifras. Ellos no han muerto 4.000 chinos, como dicen, ¿no? No creo nadie. 4.000 son números ridículos. Aquí en España han muerto 100.000, no sé qué, 100.000 y tenemos una población mucho más reducida. No se cree nadie, han muerto 4.000, han muerto muchos más. Para que también la sensación de que hemos salido más fuerte y eso te lo crees. Claro, eso lo crees y vamos políticamente prudentes, geopolíticamente prudentes. Por tanto, yo no creo. Es posible que haya sido un accidente en Wuhan, porque yo me creo más que haya sido el virus del laboratorio de Wuhan que del mercado de marisco, más que el virus eso. Entonces, posiblemente se haya escapado. Y yo, mi hipótesis, que como mera hipótesis, no lo digo de manera dogmática, como una hipótesis, como muchas cosas que pueda haber, pero yo creo que lo que pasó, porque darse cuenta que el día 22 de enero de 2020 confinaron Wuhan, que ya podía haber tomado nota aquí todo el mundo, nadie tomó nota. Una mega urbe de 11 millones de habitantes, confinada, todo el mundo en su casa. Eso ya es para llamar la atención, no, sobremanera, vamos, es una cosa, una mega urbe con 11 millones, todo en casa. Aquí le tomo nota. ¿Qué pasó? Que del día 22 al 25, en vista de la celebración del Año Nuevo Chino, pues muchos chinos se movieron dentro de China con avión y fuera. Y yo creo que pensó el gobierno chino, mira, esto es muy grave. Esto nos colapsa los hospitales, porque la cuestión del COVID es que te colapsa los hospitales. Esto es grave y esto como lo traguemos nosotros solos, vamos a salir muy débil. Vamos a perder la guerra fría, la guerra comercial que tenemos con Estados Unidos. Entonces, esto, mira, que vuelve. Y que se reparta todo el mundo. Éticamente repugnante y para nosotros que nos ha jodido, evidentemente, pero si yo soy Xi Jinping quizás hubiese pensado maquiavélicamente de ese modo. O sea, en la geopolítica así, no digo, en la guerra, en la política tenemos corazón de piedra. Y yo pienso como hipótesis que durante esos días ellos, de alguna manera muy suave o muy disimulada, porque el virus ha venido volando. ¿Cómo? A través de la globalización positiva. Porque hace 20 años, en el SARS, en el 2002, no había un chino a la esquina, a la vuelta de la esquina, en toda la ciudad de España, en el extranjero. Pero el SARS, es verdad que la ONU hizo una gestión mucho mejor. Es verdad. Pero de momento que ya estaba la globalización, la globalización positiva, pero no estaba, claro, la globalización positiva va más también. Hace 20 años tampoco había YouTube para que la gente de América hablase con gente de América. Porque la población positiva ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto, que el virus ha venido volando porque ahora hay muchísimos más vuelos de aquí a China. O sea, están dividiendo, o sea, no es como antes que no había tanto. Entonces, cuando llegó el SARS, que llegó aquí a España, yo creo que incluso una víctima de salud. Creo que hubo una víctima, pero vamos. La cuestión es que se hizo una buena gestión y desapareció. Pero a raíz de esta, con la globalización positiva, pues pensaban los chinos, oye, pues ¿por qué no vamos a tener que tragar nosotros solos? Mira, que huele el virus y... Pero como hipótesis, no lo digo de manera matemática, lo mismo nos hace. Pero aquí como se han planteado tantísimas hipótesis, tantas historias, que nadie... Aquí todo el mundo tiene una opinión, pero nadie sabe la verdad. Y yo creo que eso se dedica, ¿no? Si esto lo han hecho de manera intencionada, lo han hecho con esa intención. Esa es el verdad. Que todo el mundo tiene una opinión, pero que nadie sepa la verdad. Y ese es el tío, es decir, hacer que las cosas sean incomprensibles. Porque esto del COVID, en la manera de entenderlo, el premio Nobel, Luc Montagnier, decía que era artificial. Pues si es artificial y se ha escapado, o es artificial y lo ha lanzado. O también cabe la hipótesis, que yo la primera que barajé, y como hipótesis que la sigo manteniendo, es que esto sea completamente natural. Por la misma globalización positiva, porque esto ya venía anunciándolo en 2014, lo he visto en un artículo de internet, de que un virus natural, no es falta ni artificial ni lanzado ni nada, pues con la globalización que tenemos, con el mundo claramente conectado, pues habrá pandemia. Y Bill Gates también, en 2015, Bill Gates también lo anunció, que va a haber una pandemia.
era esta la que anunciaba, ahora usted dice, pero no, esta no es la que yo anunciaba, yo he anunciado otra más gorda, porque estos son 15 millones, es que esta que bueno, me parece poco, pero aquí nos ha costado la economía. En España ha salido súper, vamos, aquí salimos más fuertes, salimos una tira de periódicos diciendo salimos más fuertes, que tiene jeta, ¿eh? Bueno, los periódicos que colaboran diciendo eso. Porque yo creo que esto ignoramos e ignorabilus, o como el ignorabilus en interrogación. Esto no sé si lo sabremos algún día, pero yo me temo que sí, como yo digo, los chinos han borrado todas las pruebas. Entonces no hay manera de saberlo. Y solo cabe especular. Muy interesante la exposición. No quería preguntarte a raíz de que ha estado flotando a lo largo de toda ella la cuestión de la tesis acerca del motor de la historia, de la dialéctica de clases y de estados, de los planes y programas que son los que efectivamente hacen la historia. Y a raíz de esto, la cuestión del Estado, las distintas instituciones, te quería preguntar por la cuestión de la soberanía, que a veces resulta muy oscuro ver si es un atributo esencial que se le pueda dar a un Estado, si es una capacidad efectiva y por lo tanto, pues precisamente un ejercicio, algo que se ejercese de una forma actualista. Entonces te quería hacer una doble pregunta. Lo primero es, si tiene sentido decir que es el Estado el soberano, si antes bien hay que decir que es un grupo, una inteligencia, la que es la soberana porque es la que lleva a cabo las operaciones, o en última instancia, si es un sujeto operatorio, ¿no? Si es pues el rey, el monarca, el soberano clásico. Y, en relación con esta pregunta, si de la soberanía hay que decir que es o todo o nada, como a veces se ha defendido, por ejemplo, es la tesis de Pedro Insua, o si cabe establecer graduación. Y, por ejemplo, aplicada al ejemplo que ponías de la guerra civil rusa, en donde interviene el Imperio Británico, si ahí se puede decir que son igualmente soberanos el Imperio Británico y Rusia. Claro, es que parte del problema es si la soberanía se tiene o no se tiene. O sea, no puede tener media soberanía, o sea, es o no sé, eso puede medio ser. Claro, pero sí es verdad que hay estados que son más potentes que otros. Por ejemplo, Estados Unidos pues, es más potente que España, o China pues, es más potente que España. Mañana tiene soberanía, bueno, pues si la soberanía se tiene o no se tiene, pues que no. Que estamos subyugados a la ley franco-alemán y a Estados Unidos, de alguna manera. Yo pienso que la soberanía están los estados, que no están los individuos, bueno, en el antiguo régimen sí, el rey era soberano, pero a la altura del siglo que estamos, eso de la soberanía individual que hice rato, que la criticaba por los pájaros, pues me parece, de lo respeto, pues algo manifiestamente mejorable. Soberano soy yo, desde mi piel para adentro soy soberano. No, ni siquiera es capaz de controlar la circulación de tu sangre. Ni siquiera los pensamientos, muchas veces los pensamientos no te vienen por voluntad, te vienen involuntariamente. La soberanía individual. Entonces, claro, el problema está en eso, si se tiene o no se tiene, o si hay grados. Eso es un problema difícil. Porque claro, pues es un estado. Bueno, es un estado hasta el punto que tiene capa basal, capa cortical y capa conjuntiva. Bueno, en ese sentido, formalmente, pues parece un estado. Lo que pasa también Marruecos, Portugal, o el estado más débil que se nos pueda venir a la cabeza, hasta Venezuela. De alguna manera lo es. Pero unos estados son más potentes que otros e imponen su hegemonía cultural, política, incluso bélica, en un momento dado. Entonces yo creo que España, en ese sentido, perdió su soberanía. Hombre, es difícil de vez en cuando. Es verdad que en el franquismo estaba más fuerte, relativamente más fuerte como estaba. Pero yo diría que a raíz de la guerra de independencia con los franceses y además Napoleón infiltró aquí a la masonería, empezaron a crear negorientes, los franceses diferentes a la inglesa, los herramientas a la inglesa. Y España, yo creo que empezó a raíz de perder las provincias, de desmoronarse el imperio, pues ahí perdió, porque aquí la soberanía, ya volviendo a tiempos modernos, a tiempos actuales, contemporáneos, pues yo creo que la soberanía la tiene las que tengan la bomba atómica. Y Francia, por ejemplo, la tiene,
Inglaterra la tiene, y Estados Unidos, China también, y Rusia, y la India, y yo creo que eso es lo que pueden negociar al fin y al cabo. También tiene soberanía en Noruega, que tiene el fondo soberano más grande del mundo, por lo visto, tiene mucho petróleo, pero ellos son muy ecologistas y lo venden todo, no contaminan, pero contamina no hacemos, no se diga que nosotros contaminamos. En todos esos países yo diría que sí son soberanos, y sobre todo por la cuestión atómica, o nuclear. Pero España aquí lo intentamos con la operación Islero, que lo intentó Carrero Blanco, después no se sabe muy bien qué pasó, el 20 de diciembre de 1973, que Carrero voló, uno dice que fue la ETA, otro dice que fue la ETA pero ayudado por la CIA, aquí nadie sabe nada, ignoramos. La historia de España está llena de misterio con los CN, ignoramos, no se sabe muy bien, pero ahí fue fundamental para que España tuviese al menos mucha más potencia que la que tiene actualmente, que puede hablar de tú a tú a la potencia, a la gran potencia, pero sin bomba atómica, yo creo que no tenemos. A ver, esto tiene que dar un giro también de 360 grados para que cambie todo España, porque a la inercia que vamos y con esta partitocracia, me parece a mí, bueno, no se sabe nunca, también puede pasar lo impensable, como por ejemplo la pandemia, es impensable, que esto sea para malo, pero la pandemia es algo que no se puede saber. En febrero quizás se podía saber, en febrero de 2020, cuando pasaba en Italia, algo se podía saber. Por lo menos no alentar a la gente que saliese, por lo menos eso. Y lo que se puede saber es que no puede alentar a la gente y no puede ser simplemente que no hubiese aglomeración. Y la pandemia nos ha debilitado de alguna manera en que salimos más débiles, que salimos más fuertes después del gobierno. Entonces, ¿tiene soberanía España? Bueno, si soberano es depender de ti mismo y no tener dependencia de los demás, pues España de momento está subordinada a la Unión Europea, ya mucho antes de la pandemia. Ya desde España entró en la Unión Europea en el 86, creo, ¿no? No, entramos, sí, 86, con la OTAN. 86 junto a la OTAN, entramos al mismo, porque la Unión Europea al fin y al cabo está respaldada por la OTAN, o sea, no hay OTAN ni Unión Europea. Y todos estos think tanks, Bilderberg, todos estos, que hacían la OTAN. Bueno, que por cierto ahora está en crisis con el AUKUS. Van a hacer como una alianza de City, Wall Street y Sydney. Y van a hacer de Australia una potencia nuclear bastante importante. Y nosotros pues, estamos en el limbo de la alianza de la civilización. Yo creo que en la alianza de la civilización me parece que soberanía, lo que se dice soberanía, no hay. Aquí estamos, aquí, fundamentalismo democrático, pensión vitalicia, feminismo, LGTBI, cambio climático, cerrando nucleares. Cerrando nucleares, claro, sí que eso es tremendo, sí. Y de hecho, aquí que tenemos mucho sol, o por lo menos en Andalucía lo tenemos, y tenemos 5 veces menos placas solares que en Alemania, que es que claman al cielo, o sea, que es que en Alemania, los pobres están donde están. A ver, España sí es verdad, sí tenemos soberanía en algo, y somos primera potencia en algo de manera incontestable, muy superior, infinitamente superior en gastronomía. Somos la primera potencia gastronómica. Eso no nos quita ni Dios. En eso y somos lo que comemos. Entonces, en eso es por lo menos, de momento se sigue comiendo bastante bien. En todas partes de España, donde voy, en algo tenemos soberanía. Pero política estrictamente hablando, lo tenemos muy crudo. Lo tenemos muy crudo. Pues dando las gracias al público asistente y sobre todo también a Daniel, que viene de muy lejos, pues por haber venido hoy esta tarde aquí a presentar su libro y hablarnos del mito de la revolución mundial, pues damos las gracias por la asistencia a este diálogo y les emplazamos al siguiente, que ya será el año que viene, el jueves 13 de enero, en el que Luis Carlos Martín Jiménez hablará intentará responder a la pregunta ¿cuál es el